Mi abuelo me dijo, no te metas donde no te llaman. Bueno amigos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Emociones, un programa lógicamente una vez más muy especial para mí, porque además tenemos un invitado que tenía muchas ganas de hablar con él. Él se llama Daniel Barrios, lo conoceréis muchos de vosotros por sus investigaciones y por un maravilloso libro que tiene, que ahora hablaremos de él. ¿Qué está pasando esta noche? Bueno, la verdad es que quizá vaya ligado con lo que ocurrió el viernes. Claro, esto no se puede demostrar, pero han fallado todas las cámaras. Dani no tenía ninguna oportunidad de poder entrar en este directo. Ha probado con 3 auriculares distintos, no había sonido, la imagen se iba. La luz que tengo a mi derecha, que seguramente para ustedes será la izquierda, ha empezado a parpadear, a fallar. ¿Tiene que ver algo esto con lo que vivimos hace ahora exactamente una semana? El pasado viernes 25 de marzo. Un caso impactante, un caso que ha dado respuestas. Yo ya les comenté que oía voces durante el directo. Creo que en 2 ocasiones no paré el directo, pero sí hice mención a ciertos sonidos extraños que se estaban colando en el propio directo y que lógicamente yo, lo que es mi cámara y el micro en este caso, siempre lo tengo muteado cada vez que hablo. Lógicamente había más personas y puede ser que sea el sonido ambiente o las personas que estaban allí, nuestros compañeros de Gympass y Verónica, ese nombre le pusimos a la persona tan valiente que contó una historia que muchos, después de ver el directo, me han preguntado e incluso me han hecho saber lo siguiente: si yo fuese esa chica, Verónica, saldría corriendo inmediatamente de esa casa. Claro, esto es lo fácil, ¿verdad? Lo fácil sería, ¿por qué quedarnos allí? ¿Qué hacemos allí? ¿No? Viviendo todos los acontecimientos que están ocurriendo allí, que puede ser incluso una propia opresión. Claro, desde fuera es muy bonito verlo, desde fuera todo parece perfecto y parece simple, ¿no? Tan simple como salir de esa casa para no volver más. Pero creo que, y esto lo he contado en muchas ocasiones, el miedo, si no se afronta, puede quedar ligado de alguna forma para siempre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no se trata de unas paredes, no se trata de unos ladrillos, no se trata de una propia casa, sino que es nuestro hogar, es el lugar donde nos recogemos y donde estamos con nuestros seres queridos y, cómo no, con nosotros mismos. Así que, bajo mi punto de vista, y no es por echar balones fuera, es una situación que creo que lo está afrontando, en este caso Verónica, de una forma muy valiente, y creo que es la opción adecuada, no solo por indagar, por saber qué es realmente lo que está ocurriendo allí, sino por proteger su propio hogar, su propia fortaleza. Ya les digo, amigos, ha pasado de todo antes del directo. Empezábamos ahí 35, son las 11:04 ahora mismo, y creía que no empezábamos. Yo podría contarles muchas cosas, pero yo quiero empezar hoy con algo que me impacta. Algo que, como ya he comentado al inicio de este directo, yo estaba escuchando en el propio directo, y claro, cuando mis compañeros me hacen saber que en ese propio directo, analizando tan solo 5 minutos, y estos 5 minutos se están dando mucho que hablar, pues ocurre lo siguiente. Y ahora no me puedo creer que no tenga aquí el vídeo. O sea, hoy, ¿qué está pasando? Ha desaparecido el vídeo que tenía de mis compañeros. Lo que está ocurriendo no es normal. Así que voy a rescatarlo de la carpeta y opinen ustedes.
Bueno amigos, pues estas son las imágenes, estos son los registros recogidos durante el 25 de marzo, es decir, el viernes pasado, en el propio directo. Así que sin más, pues yo tengo hoy con nosotros a mi compañero, al que fue partícipe de esta investigación, con todos ustedes, Ángel Moreno. Ángel, no se te escucha. Está muteado, no sé si lo has muteado tú. ¿Qué tal, Ángel? Perfecto. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí contigo otra vez. La verdad que estamos teniendo problemas hoy. Es una noche un poco rara, ¿no? La verdad. Estoy teniendo problemas de internet, o sea, de locos. Yo pensaba, Ángel, que iba a sudar por el calor que hace aquí en Alicante y el caso es que estoy sudando porque hoy no sé qué está ocurriendo, pero todo falla. Es increíble. ¿Tendrá algo que ver todo Sí. esto? ¿Será una causalidad? Ahora te comentaré, porque es que durante el directo, claro, ¿cómo es posible, Ángel? Y perdona que te interrumpa, ¿cómo es posible que a cientos de kilómetros no solo ocurran cosas durante el directo? Decía Burgalesa por aquí que al final tendré que consultarle a Sol Blanco Soler. Pues voy a tener que consultarle antes de tiempo, porque durante el directo a mi mujer se Sí. le cayó, me lo dijo ayer, se le cayó la mopa del armario más de 5 veces durante el directo. Es decir, todo esto está conectado de alguna forma. Yo presento el programa, yo me involucro, yo os comenté que hasta cierto punto notaba algo extraño antes de empezar el programa. Bueno, de alguna forma puede estar conectado el fenómeno también conmigo, por entrar en este caso, de alguna forma. Bueno, no sé qué decirte. La verdad que es un tema bastante complicado en ese sentido, ¿no? La verdad que están pasando muchas cosas que a raíz del directo que tú hiciste el otro día, o como que te has metido dentro del caso, ¿no? Estás como ahí muy vinculado al tema, ¿no? Pero no lo sé si puede tener algún tipo de causa todo lo que va pasando, pero la verdad que es sorprendente. Ya está viendo otra vez ese vídeo, se registró el otro día durante la charla, durante el momento que estamos ahí en el piso. Ese vídeo se estaba grabando en la habitación directamente, en la cámara fija otra vez, y como está pasando constantemente. Sí que es verdad que en el momento de las grabaciones, pues en el momento del directo, se escucharon varias voces, se registraron varias voces, y como digo, es un tema que no deja de sorprender, ¿no? Porque, claro, tú pones una grabación de 5 minutos sin portador o portadoras que utilicen para poder sacar esa voz se están colando directamente a las cámaras y bueno, es sorprendente, ¿no? O sea, es que no deja de sorprender a la gente. De aquí aprovecho para mandar un saludo a todo el chat y a todos mis compañeros de Gimpaz, a Chumi, a Gaby, a Alberto, a Dani, y igual nos sorprende a nosotros, ¿no? Que al cabo de seguir ya días investigando este tema, siguen saliendo las voces. Es un poco como las caras de Belmer, ¿no? Que siguen ahí, ¿no? Ángel, quédate con este minuto porque, joder, perdón, ¿eh? Perdón porque esto no suelo hacerlo, pero es que acabo de escuchar hola. Luego lo comprobaré en el directo. Luego lo escucharemos. Pero claramente, no sé si tendrá... También es cierto que la sugestión, hasta cierto punto, por el caso, por el impacto, ¿no? De un caso que no es común, no es tan fácil de registrar, no es tan fácil de acceder a un caso que, bueno, que marca tantos puntos, ¿no? Distintos e incluso, como comentamos ya en su día, el viernes pasado, incluso con agresión, algo que se materializa de alguna forma para intentar intervenir, intentar, no, de hecho, directamente intervenir para hacer daño a la familia, ¿no? Sí, o por lo menos para tenerlos ahí en esa inquietud, ¿no? De que tiene esa facilidad de poder llegar a conectar, ¿no? O a materializarse de alguna manera que puede llegar a ser físico, ¿no? O físico o tu sensación, lo que es a nivel energético, puede estar captando algún tipo
de sensación de que no estás solo, ¿no? Y esta semana hablando incluso con Verónica, como tú la nombraste, pues hemos estado registrando muchas cosas que te informaré un poquito más adelante. Y si quieres, pues volveremos a hacer un programa donde podremos poner algún tipo de registro nuevo. Hay incluso un momentito que grabé, bueno, que el otro día revisando todo el equipo, revisando todas las grabaciones, incluso se pudo registrar un momento, no sé si me oye bien, ¿se me oye? Sí, sí, se te oye, Ángel. Te congelas de vez en cuando, pero el sonido, si no me lo dicen por aquí, el sonido es bueno. Vale, vale, pues yo te comentaba, hemos llegado a registrar incluso un momento en la habitación esa donde las voces hablan antes de que entre Verónica en la habitación, como sabiendo que va a entrar y efectivamente entra, ¿no? O sea, hay varios registros nuevos muy interesantes que si quieres, como yo te comentaba, podremos hablarlo en otro programa, porque van saliendo muchas cosas todavía, ¿eh? Pues Ángel, yo estaré encantado y por supuesto todas las personas que nos acompañan y las que no nos acompañan directamente y luego me han comentado a mí a título personal, están todos muy intrigados con este caso, muy expectantes y bueno, quieren saber, ¿no? No solo el desenlace, esperando lógicamente que sea para buen fin, que eso es lo que esperamos todos, porque hay una familia de por medio, pero sino para tener esa documentación de la que habéis ido sacando durante el propio directo, como digo, insisto, durante el propio directo, y que, bueno, seguís analizando y seguís comprobando. Así que, Ángel, estamos en contacto. Dime, perdona. No, sí, pues sí, que tenemos ahí pues pueden haber unos 8 o 10 vídeos de unos 5 minutos. Fíjate que este que hemos puesto ahora son 5 minutos y pico, donde se registran en todo momento, ¿no? Pues nos quedan como unos 10 o 12 vídeos más de 5 minutos, donde posiblemente salga más cosas, y como te he comentado, ya alguna situación más cortita, que es sorprendente de la inteligencia, ¿no? Del poder saber antes de que pasen las cosas, ¿no? De esas voces, ¿no? Pues yo impactado y esperando y deseando, como seguramente el resto de compañeros, pues pasar una noche más con vosotros para ver qué ocurrió durante esa noche y bueno, sacar conclusiones y analizar el contenido. Así que Ángel, muchísimas gracias por entrar, por estar aquí, por contarnos este adelanto y Cuando estamos en contacto. nos vemos, hablaremos dos días y prepararemos todo el problema. Déjame aprovechar para saludar a Daniel, que tiene levantar el programa, que no lo confía, responder sus ciudades, darle un fuerte abrazo y ahora puede disfrutar del programa con nosotros. Ángel, te estás ahora congelando. Esto será, bueno, otra causa más, pero te estás quedando congelado y estás congelado completamente. Pues, sí, Y Ángel se nos ha ido. Bueno, le mando un fuerte abrazo desde aquí a Ángel y, cómo no, y le pido disculpas, tenemos a Daniel Barrios, que es el compañero que hoy, bueno, va a analizar muchas cosas, nos va a contar muchísimas cosas. Lógicamente tiene todos mis respetos porque, fíjense, a mí no hace tanto tiempo una persona, un amigo, un gran amigo que tenemos en común, una persona que aprecio muchísimo y sé que Dani me consta que también, me dijo una cosa que me impactó, porque yo de los amigos me quedo con las cosas que las hacen lógicamente para ayudar a uno, ¿verdad? Hablo de Juan Antonio García, del grupo Omega 4 Investiga. Él me dijo, los que realmente son profesionales de algo, no los verás hacer tanto ruido. Ya ustedes pueden opinar, pensar, pero eso me lo tatué no en la piel, pero sí en el alma y en el corazón. Así que, antes de empezar con Dani, vamos a poner un pequeño adelanto de lo que hoy nos espera. Son cosas invisibles que no sabemos explicarlas todavía, pero este enclave es muy interesante y vamos a ponerla. Yo creo que ya me he extendido bastante, perdón, pero es que me emociona esta parafonía, tanto en vídeo como audio, tener el Santo Francisco. Vamos a darle un poquito de importancia al vídeo y de 28 segundos creo recordar que tiene, sobre todo en el segundo 18, 19 aproximadamente,
ahí ya puede que entre seguramente ese primer tarareo femenino. Y luego vamos a escuchar el audio un poquito trabajado, pero vamos a ver el vídeo. Cuando estéis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que recordéis. Oye, te digo una cosa, esto te daba, se me da un puerta, y para lo que reproduce una, coño. Vete para adentro para la niña. Vete para acá. Para una hora. No, deja. Menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. No, deja. Menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Bueno, sí, ahora sí, amigos, con todos nosotros, nuestro amigo Daniel Barrios. Hola, Dani, muy buenas noches. Bienvenido al Laberinto de Emociones. Espero oírte, por favor. Pero emociones. Ha sido ver el vídeo, revivir el momento y... muy buenas noches, José Vicente, muchas gracias por tu invitación de nuevo, es un honor estar aquí en tu programa y un fuerte abrazo para todas las personas que se hallen en el directo y quienes lo escuchen en diferido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Dani, por estar, porque además, como he mencionado anteriormente, tenemos un gran amigo en común, una persona que sé que admiramos y apreciamos muchísimo y que además nos puso en contacto hace ya, pues si no recuerdo mal, un par de años, donde también tuvimos un programa muy especial, un programa que la gente no quería que acabase. Yo quedé con esa intención de volver a hacer, si recuerdas, un especial de psicofonías. No parábamos de poner, la gente quería más y se nos fue el programa durante bastantes horas. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento y tú, como siempre, con toda la amabilidad del mundo, has vuelto a depositar la confianza en mi persona y en el programa para volver a estar aquí conmigo. Así que el que está agradecido realmente soy yo, Dani, por tenerte aquí. Porque es lo que dice Juan, ¿no? A veces parece que en un mundo con tanta visualización, tanto ruido, a veces parece que el que no está expuesto tanto a los medios de comunicación, pues quede un poco, no lo digo por ti, lo digo por muchos grandes profesionales que sé que no están tanto en los medios y que hacen un trabajo impresionante, un trabajo increíble. Y por supuesto, me consta y sé perfectamente que tú eres uno de ellos. Así que, Dani, antes de empezar, no sé si, bueno, te lo he comentado antes, creo que fuera de cámaras, es el caso que hemos tocado, te pido disculpas por el retraso, pero el caso que hemos tocado, ahora básicamente recordando lo que se obtuvo allí durante el directo, pues ya te lo comentaré más detenidamente, pero es un caso impactante de Barcelona donde hay una familia y están sucediendo cosas realmente extrañas a las que lógicamente no hay explicación y que, bueno, nos tienen a todos no solo impactados, sino que de alguna forma consternados, ¿no? Porque es duro cuando una familia está atravesando una situación que no le puede dar explicación y que, bueno, han conocido, gracias a Dios, han conocido a un gran equipo como es el equipo Gympass, que está haciendo un trabajo increíble, sin ánimo de lucro. Quiero reivindicar esto una vez más, sin ningún ánimo de lucro, únicamente para, bueno, dar con lo que esté sucediendo allí y para ayudar a las personas que están atravesando esa situación tan dura. Bueno,
Si no te importa, voy a ir por partes, porque no quiero que se me pase nada. Un fuerte abrazo para el compañero Ángel Moreno. No he tenido el gusto todavía de cruzarme con él en ninguna charla, ni físicamente, ni por aquí nos hemos visto en ningún programa, pero nos seguimos en redes sociales, en el Facebook y tal. Y nada, un fuerte abrazo para él y todo su equipo de Gympass. Me ha parecido muy, muy agradable en privado y lo digo directamente en público también, que un gustazo tener compañeros así, sanos y agradables, como tiene que ser. Unión, la unión hace la fuerza. Esa es la bonita piña, yo creo. Sin egos, eso es lo que quiero llegar. Juan Antonio García, Grupo Omega 4, Luis Merino, etc., más compañeros, un fortísimo abrazo. Me ha emocionado las palabras que has dicho sobre mi persona por parte de Juan Antonio. Yo soy una persona que crearemos mucho silencio, pero voy en línea recta y trato de absorber todo tipo de datos, información, forma de trabajar, seriedad, rigurosidad es lo más principal que yo busco y lo que me transmita la persona, esa confianza que me transmita. Yo siempre he dicho, por los ojos, por la mirada de la persona, consideraré si es una persona limpia o no me convence, hablando vulgarmente. Y Juan Antonio, pues es un gustazo que diga eso sobre mi persona y qué voy a decir. Aparece en mi libro, en mi segundo libro, en Relatos Paranormales. Yo aparezco en su libro, en las Crónicas del Alamín, y es un honor estar ahí, participar, igual que él aceptó mi invitación, que yo aceptar como no la suya, y es un orgullo, esa confianza, ese enclave que fue tu invitación, hablando sobre todo del Alamín, el poblado viejo del Alamín, y me has emocionado con la entradilla, con el Santo Francisco. Es para mí la parafonía, el registro parafónico más importante hasta el día de hoy, desde que inicié esta preciosa andadura. Y muchísimas gracias, de verdad, por todo y a todos. Ahora, en referencia a esta vivienda, a ver, yo desconozco todo tipo de datos. Todavía no he visto el programa de la semana pasada. Ya hablaremos en privado, ya veré el vídeo, por supuesto, el directo que hiciste, pero solamente me gustaría decir, con todos mis respetos a Gympass, por supuestísimo, no conozco cómo trabajan, seguro que son serios, no lo pongo en duda, para nada, y si no se engañarían ellos mismos, eso siempre lo he dicho, pero sí deseo decir que me viene a la mente únicamente la palabra cuidado. Cuidado, porque yo en estos años, pues fíjate, mucha gente, llevamos aquí ya una década, pues mira, ya hemos repasado la década. Y yo estuve en una vivienda en la cual lo menciona en el primer libro, como lo has titulado hoy, Respuestas de Más Allá. Estuve en una vivienda en la cual, en Madrid, falleció la pareja de una chica muy joven, la verdad, muy jovencita, y para mí fue duro y ese camino me hizo cerrarlo porque yo trato de intentar saber la verdad, intento acercarme más a lo que haya allí en el otro lado. Va a ser una contradicción y parece ya en breve resumen, aunque hemos empezado, Iborra, pero considero que llegamos hasta el punto que llegamos, pero no está permitido. Para mí no está permitido saber qué hay en el otro lado 100%. Nos pueden dar señales, mensajes muy claros, ¿vale? Dejando las películas a un lado que crean muchos compañeros, cogiéndolos con pinzas, pero sí creo sinceramente que nos están dando mensajes. Hay algunos de ellos que lo mismo no sabemos interpretarlos bien, pero luego a posteriori, cuando te vas en el coche, vuelves de la experimentación, investigación de campo, te das cuenta de detalles que han sucedido, que lo estábamos hablando en alto todos los compañeros, pero luego te das cuenta en silencio, cuando tienes la mente más despejada, más calmada. Pero en referencia a esta vivienda, cuando digo la palabra cuidado es porque cuando yo estuve en esta vivienda y falleció este pobre chaval joven, resulta que a la hora de realizar una sesión en su salón, con el máximo silencio posible,
Tratamos de utilizar muy poca aparatología, hablamos en referencia al K2, al MEMETER, al detector de campos electromagnéticos, etc., 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 puesto que es una vivienda, hay electricidad en las paredes y soy una persona, no quiero decir que no valga lo de los demás, pero yo, un servidor, soy muy desconfiado a la hora de realizar sesiones con este tipo de aparatología cuando soy consciente que hay electricidad alrededor nuestra. Pero bueno, a la hora de esos registros, que sí me parecieron muy interesantes, estando allí in situ los analizamos y luego a posteriori, pero cuidado porque si una persona se pone a decir en alto lo que sí cree que está escuchando libremente y otro compañero lo corrobora, que está de acuerdo en lo mismo, pero el mensaje es el mismo, cuidado que cuando te vas de esa puerta, por esa puerta de esa vivienda, cuidado a ver qué es lo que la psique humana de esa persona puede hacer. O sea, en este caso yo desconozco por completo el suceso de esta vivienda en Barcelona, por eso no me voy a meter en algo que no sé, pero por mi propia experiencia sí digo que cuidado, que hay personas que, ya lo dijo en algún programa don Sinesio Darnell, en paz descanse, ya lo ha hablado más de una vez, lo habló don Germán Argumos y Valdés. Cuidado con este tipo de sucesos, este tipo de investigaciones, que no digo que, porque tú lo has dicho muy bien, José, sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Pero ya estamos viendo esa emisión, se analizará, se hará un trabajo riguroso y serio, la vivienda, la familia seguramente también seguro, vamos a poner la mano en el fuego de que les ha dado permiso, consentimiento de realizar este tipo de publicaciones, pero cuando digo cuidado es cuando se cierra esa puerta de esa vivienda, a ver qué piensa esa familia, a ver si no entran en estado de shock, de pánico, de cualquier tipo negativo, ¿vale? Cualquier tipo de negatividad que haya en esa vivienda, está el alma... no me salen las palabras, ¿cómo decirlo? Está el ambiente muy cargado en esa vivienda, te vienen unos investigadores y resulta que te dicen que sí, que hay fenomenología paranormal y ellos ya tienen montada su cosa en la cabeza, vamos a definirlo así simplemente, y a ver si no van a realizar algún tipo de locura. Reitero, no estoy hablando de este caso, no puedo generalizar, no estoy en todas las casas ni en todas las investigaciones, pero sí digo que por experiencia personal hay que tener mucho cuidado. Te voy a contar un último detalle, si me permites. Cuando yo fui al aseo de esta persona, le pregunté por favor si podía ir al aseo. Fui al aseo, hice mis necesidades y cuando fui a tirar lo que es de la taza del váter, me dio por mirar el suelo. Y al mirar en el suelo vi una punta así plateada que reflejaba. Me agaché, lo recogí y era una aguja gorda. Dije, bueno, a ver si se va a clavar esta chica esta noche, va a ir descalza y se va a clavar por lo que fuere. Volví al salón y se lo comenté. Digo, mira, que me he encontrado esto en el servicio. Digo, toma, por si acaso, a ver si te lo vas a clavar sin querer. Ay, muchas gracias. Y empieza a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hemos dicho algo? ¿Ha pasado algo? No. Es que resulta que esta aguja que me acabas de dar, Daniel, es la que me dijeron telefónicamente la doctora que se la clavase en el pecho a mi marido para que intentar reanimarla. No todo es lo que se ve en imágenes, por decirlo así de una manera, no hay nada mejor que vivirlo en primera persona. Podemos poner música de fondo, podemos crear tensión a la hora de dar un rodeo cuando vas con la videocámara grabando en night shoot o lo que fuere, pero quien está ahí metido, por lo menos un servidor, como he tenido la suerte de vivir tantas experiencias, a ver, yo soy joven, yo no voy de profesional, ni me considero profesional, tampoco me considero aficionado, para mí esto no es un hobby, es una forma de vida, pero sí puedo deciros que la palabra cuidado creo que se me ha entendido a razón de este caso, no, sino de cualquiera, el que fuere, a ver qué va a hacer esa familia de puertas para adentro, pero la seriedad y la rigurosidad es muy fácil decirlo en alto. Somos compañeros, un abrazo y te quiero mucho. Pero la palabra lealtad al misterio, no sé cuántos lo tienen, pero
gracias a estas experiencias, para mí esto es serio. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. Gracias por comentar un tema que además desconoces. Sí que quiero hacer un apunte, Dani, lógicamente porque lo desconoces. Yo estuve conversando con Verónica, es el nombre que le pusimos a la persona que está viviendo en esa vivienda, pues todo lo acontecido, ¿no? Lo que nos estuvo contando. Y hay que mencionar que ella está mucho más tranquila desde que el equipo Gympass está a su lado, porque lógicamente pues la habían derivado, pues vamos a decirlo claramente, a tratamientos. Incluso ella lo pensó, ¿no? Que estaba loca por todo lo que estaba viviendo, no daba crédito a todo lo que estaba sucediendo, y uno pues tiende a pensar que es algo que está fallando, ¿no? En la mente, algo está fallando en el cerebro, que está haciendo una serie de conexiones que hace que vean, o mejor dicho, que esta persona vea una realidad que supuestamente no debe de estar ahí. Por eso quiero decirlo claro, que el equipo Gympass así lo dice, así lo atestigua el propio testigo, en este caso Verónica, la chica que está viviendo con su hijo en esa vivienda, que desde que el equipo está en contacto, porque llevan un año ya investigando, Dani, llevan mucho tiempo investigando. Eso pues, es la palabra, perdóname un brevísimo inciso, esa es la palabra investigar. Continuidad, constancia. No voy hoy, grabo aquí y pasado me voy a otro sitio. Sí, perdona. Totalmente de acuerdo, por eso que la gente quiero que lo sepa también, que es un equipo que, indistintamente de que pueda averiguar más o pueda averiguar menos, o pueda adentrarse más o menos, sacar más conclusiones menos, está apoyando a esa familia, y lo que está intentando es, lógicamente, ayudar. Así que quería decirlo más que nada, Dani, porque sé lo que ocurre con estas cosas, te entiendo perfectamente. Lógicamente, muchas personas, es lo que tiene la moda, la fama, el éxito. Hay personas que se suben al carro muy fácilmente. Hoy tenemos los medios para hacer todo muy atractivo, ¿verdad? De hecho, va a colación con lo que he dicho al inicio del programa. Es decir, el hecho de que se haga mucho ruido y que a uno se le vea además más de la cuenta, pues no quiere decir que uno sea más profesional o menos. Eso lo tiene que determinar otra serie de acciones. Dani, para entrar directamente a todo lo que vamos a hablar hoy, psicofonías, yo podría, lógicamente yo no soy investigador, yo presento un programa que se llama Laberinto de Emociones. Sí que puedo decir que investigo pues mis propios temas que expongo aquí, pero no soy un investigador de campo, no soy un experimentador de campo. Además, también por mi propia sensibilidad, no hablo de nada esotérico, no hablo de nada místico, sino mi propia sensibilidad, sé que me jugaría una mala pasada, y es un campo que dejo para otras personas. Pero quiero decir esto porque podría determinar el término de psicofonía pues de una forma pues muy estricta, ¿no? Muy colegial. Y a veces también es cierto, Dani, que se ponen tantas trabas, no sé si estás de acuerdo, porque creo que es necesario a veces explicar las cosas de una forma más sencilla, ¿no? Para que todo el mundo entienda que una psicofonía, más allá de lo que ahora lógicamente nos vas a explicar cuál es su término en parapsicología, al final son una serie de registros sonoros, vamos a decirlo así, que pueden hacerse de forma directa o introducirse, por decirlo de otra forma también, en un audio, y aparecer cuando uno ha estado grabando sea lo que sea y ahí no había aparecido nada. Es decir, aparece supuestamente de la nada. ¿Qué es realmente una psicofonía, Dani? A ver, el término psicofonía, yo no estoy de acuerdo en ese término realmente. Me quedo más con el último término que acuñó don Germán de Argumoso y Valdés, y él lo acuñó como parafonía. ¿Por qué? Porque para psicología, lo que es psicofonía, vamos a decirlo muy velozmente, básicamente, es en que psico, la psique, fonía, fonos, sonidos de la mente. Fonos, fonía, psique. Pueden realizarse a causa de nuestra mente esos sonidos que hemos captado a razón de nuestras grabadoras. Y luego está parafonía, que
partiéndolo en partes, es para, de paranormal, fonía, fonos, sonidos paranormales. Entonces, ahí lo que es paranormal, fonía, fonos, ahí si te das cuenta, si os dais cuenta, no estamos hablando en ningún momento de la psique, no estamos dando un porqué de esos registros obtenidos. Entonces, como muy bien decía don Germán de Agumos y Valdés, en paz descanse, en este caso parafonía no prejuzga la causa del fenómeno. Entonces, como no la prejuzga, es un sonido paranormal y ahí nos quedamos. Yo creo que es el término más correcto para nombrarlo. Se quedó en psicofonía, es como más gusta y lo famoso mundialmente, como se ha quedado este tecnicismo, y así se queda, pero yo me quedo sobre todo con don Germán de Gómez y Valdés, que es parafonía, igual que está parapsicología y la parapsicobiofísica. Estamos hablando de parapsicología, pero también biología, física, parapsicobiofísica, ¿vale? Biología, psique, ¿vale? Biofísica. Entonces, es un término más completo que parapsicología, que de momento otra vez nos estamos yendo, que posiblemente sea simplemente a causa de nuestra psique humana. Creo que son los términos más exactos, pero con todos mis respetos a don Germán y a todos los grandes de la parapsicología, parapsicobiofísica, yo me quedo con lo que vive el fenómeno, el testigo en primera persona. Podemos hablar de tecnicismos. Yo tengo aquí 3 folios llenos de tecnicismos que, vamos, te vuelves un poquito loco cuando empiezas a intentar a estudiarlos. Clareaudiencias, psicorragias, mimofonías, paragnosta, clariesencia, que os suenan mucho seguro, ¿vale? Parafonolalia, etc. Pero lo importante es eso, reitero, es lo que vive uno mismo en primera persona. Y yo sí, así, yo prefiero estar pasando frío a menos 15 grados con la nieve hasta las rodillas, caerme en un CAZ en el Alto del León en Madrid, ahí en San Rafael, y querer sacarme un amigo mío, un fortísimo abrazo a mi mano derecha, Raúl Gil, un besazo, y cuando me quiera ayudar, se mete otra vez en el CAD y vienen los otros 3 y ya nos sacan. Esas experiencias que vivimos son todas sin entrar al enclave. Eso sí, ya cuando entras al enclave, respeto por esas posibles entidades y además de disfrutar, sobre todo en respeto al 100%, e intentar eso, con esa constancia que hablábamos anteriormente con los compañeros de Guimpas, que llevaban un año, eso para mí es como yo considero una investigación, la constancia de ese sitio. No es muy fácil llegar, me voy aquí esta semana y la siguiente a la otra. Y directos, y he sentido una presencia alrededor mía. No, yo creo que esto es otra cosa. Pero al final, Dani, como todo en la vida, ¿no? La constancia en todo. Es decir, el que quiere intentar, o mejor dicho, el que quiere conseguir algo y hacer algo que realmente le apasiona, y además, como dije el viernes pasado, en este caso sin ningún ánimo de lucro, sin esa moneda de cambio, pues al final tiene que perseguir, sea lo que sea que esté persiguiendo, y ser constante hasta, si no dar con la solución, pues por lo menos intentar, en este caso, pues ayudar a la persona, ¿no? A la persona que está, bueno, que le están sucediendo todas esas anomalías que están impidiendo una vida normal en su propio hogar. Dani, antes de empezar, porque tengo un montón de registros, me has dado trabajo. Bueno, termino. Dani. Deseo a esa familia que se solucione todo. Si encima es una gran ayuda por parte de estos compañeros, seguro que está más tranquila esta mamá con su hijo y que nada, que todo se quede en un susto seguro, una mala racha, pero ya verás cómo salís adelante seguro. Pues muchas gracias, Dani, por tus palabras, y como te decía, me has dado bendito trabajo, pero gran trabajo, porque he pasado todos tus registros, 28 maravillosos registros que escuché anoche. Hoy he dormido poco, y quizá también sea esa parte de sugestión del haber descansado poco, pues que todo hoy salga un poquito más distorsionado, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Y como he dicho, todos los audios en MP3 los he pasado a MP4 única y exclusivamente, Dani, no sé si te parecerá bien, para que no se cuele ninguna voz
y quede únicamente el registro de tu audio. Antes de hacerte unas preguntas, ¿qué te parece? No están por orden, Dani, lo siento, no he llegado a tiempo a ponerlo por orden. ¿Pero mantienes el número? Pregunto. ¿Mantienes el número? Dani, me vas a matar. No mantengo el número, te voy a explicar por qué. Porque al pasarlas en MP4, pues no sé qué ha ocurrido, porque las puse todas, como tú me enviaste, por nombres, cada parafonía con el nombre de lo que supuestamente ahí se está obteniendo, pero no ha quedado registrado con el número de serie. Así que, vale, ya está. Dani, vamos un poquito a la aventura, porque no tengo registro. Sin problema, para adelante. Me ha gustado una cosa que has dicho. Supuestamente Pues dice eso. Supuestamente dice eso. Nadie tiene el don de la razón y aquí no podemos. Una cosa es que para mí dice claramente esto, pero otra cosa es decir, dice eso. Digáis lo que digáis, me da igual absolutamente vuestra opinión, porque dice eso. No. Supuestamente, me quedo con eso. Te lo compro, José. Gracias, Dani. Vamos con la primera parafonía. Venga. Vale, la voy a poner otra vez, no por nada, porque estaba la música puesta, estaba el audio, así que vamos a ponerla otra vez. Lógicamente, dejo el chat abierto como está para que cualquier persona que quiera intervenir, lógicamente, y opine en esta parafonía tan cortita, qué es lo que está diciendo. Así que la vamos a poner por tercera vez. Dani, ¿la reconoces? Ya la sí. Ahora sí. Estaba sufriendo, ¿eh? ¿Te ha costado? Tengo yo aquí las 28 y digo, a ver si doy con ello, pero también tenemos una cosa buena, lo que considero yo el oído humano, en lo que es el oído entrenado. Y sí, ya la tercera, ya sí, creo que sí la he cogido. Vamos. Pues Dani, voy a ponerla una cuarta para ver si puedo coger yo, porque es muy corta, es muy rápida. Bueno, si te parece, Dani... Se ha cortado, yo creo, en medio. Se ha cortado esta vez, yo creo, ¿eh? ¿Se ha cortado? Pues la vuelvo a poner otra vez. Vamos a poner otra vez, sí. Bueno, yo si quieres... ¿Cómo quieres que lo hagamos? Yo te puedo decir mi opinión, no tengo nada adelante, no tengo los registros. Claro, yo interpreto... Es tu programa, lo que tú desees, bien hecho está. A mí me gusta, no es condicionarte, pero yo cuando me invitan a sitios, yo prefiero que lo digan los que lo están escuchando, como tú en este caso, si encima no sabes lo que pone, mejor que mejor, así no condicionas. No condiciono yo en este caso, no sugestiono. Bueno, pues dejamos, lógicamente el chat sigue abierto y ahí dejo a nuestros compañeros para que opinen qué aparece en esa supuesta voz, en ese sonido que se incluye en ese audio. Lógicamente imagino que será de una de vuestras investigaciones. Yo escucho corta. Te explico si quieres un poquito lo que sucedió y cuando desees pues ya la pones de nuevo y te lo confirmo ya lo que por lo menos un servidor interpretó en su momento. Por supuesto, y lo bueno es que lo sigo entendiendo. Estábamos en el Sanatorio de Agramonte, en lo alto del Moncayo, Zaragoza. Estuve hace muy poco, reciente, también con unos compañeros que conocí allí por primera vez. Así que un abrazo desde aquí. Y creo que estaban aquí, aunque no lo veo con el móvil, pero creo que se iban a meter también en directo. Así que un abrazo. Bueno, pues en el Sanatorio de Agramonte, en lo alto del Moncayo, Zaragoza, la primera vez que fui, ese túnel tan famoso que quien ha visto seguramente en Cuarto Milenio, José Manuel Nieves y don Santiago Vázquez, que encima ya aprovecho para decir que es el prologuista de mi primer libro, don Santiago Vázquez y Relatos Paranormales, don Santiago Vázquez y Relatos Paranormales, don Pedro Amorós Sogor, así que un abrazo para ambos. Resulta que hay en el túnel famoso de Agramonte,
Mira, ahí está Pedro. Resulta que en el túnel famoso de allí de Agramonte, a la que íbamos nosotros visitando el enclave, recomiendo a todo aquel que desee iniciarse en el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica, pues siempre me gusta recomendar de que para mí es aconsejable ir a visitar los enclaves en horarios diurnos. ¿Para qué? Para poder evitar esos posibles riesgos a la hora de cuando estemos ya en horario nocturno, si desconocemos el enclave por completo, podemos caernos por un agujero. Ha habido más de una desgracia en algunos sitios, por desgracia, nunca mejor dicho, y yo recomiendo que vayan en horario diurno. Bien, pues aquí en el Moncayo, en Agramonte, la primera vez que fuimos, pues íbamos en camiseta corta, dando un paseo por todo el enclave. Y bien, pues nos volvimos al hospedaje, descansamos un poco, nos vestimos ya lo que es de invierno puro y duro y vamos ya abrigados hasta arriba. Imaginaros cómo nos abrigamos, que cuando acabó ya la madrugada y nos fuimos para recoger los coches e irnos, estaba todo el Moncayo blanco. Esa imagen no se me va a olvidar en la vida. Blanca, blanca, precioso. Bueno, pues resulta que cuando estábamos allí y ya era por la noche y ya estábamos vestidos al máximo, cada uno llevaba su jersey, su chaqueta y vamos, no había nada que fuese como lo que era por la tarde, que íbamos con nuestros polos, que pone Grupo Dagian, luego ya pusimos Misterios Dagian, pero vamos, el fin era Dagian en nuestro logo de nuestro polo y hacía buen temporal en esa tarde. Aunque luego se torciese por la de noche y la madrugada. Bien, pues cuando estábamos por la noche íbamos con nuestro jersey y nuestra chaqueta, como decía anteriormente, y nos dio por grabar en absoluto silencio, quietos al 100%, nos pusimos a grabar lo que es en ese mismo túnel, en el túnel famoso de Agramonte. Bien, pues a posteriori, cuando analizamos esta grabación, resulta que entró un registro que, si te parece bien, José, lo digo ya, o lo que tú quieras. Por supuesto. Pues resulta que nosotros ya abrigados, chaquetas y todo, lo que apreciamos es una voz masculina que dice: aquí pone Dagian, aquí pone Dagian. Y como detalle deciros que ya en esas horas nadie iba con vestimenta que se apreciase el logo de este antiguo grupo, que por cierto un abrazo para todos los compañeros porque fueron compañeros y a día de hoy todos son amigos. Es decir, ¿esa sería la parafonía que acabamos de escuchar, Dani? Aquí pone Dagian, voz masculina. Pues la vamos a poner, imagínate, el oído que tengo yo hoy mismo, que he dicho corta. No tiene por qué, luego te digo si quieres. Vamos a por ella, Dani, voy a buscarla y vamos a por ella. Ponla 2 o 3 veces si te parece, José. Bueno, Dani, yo sigo escuchando corta. Cada uno tiene ay, sabía lo que te iba a decir. Cada uno tiene su forma, su oído entrenado o no entrenado, pero cada uno tiene su frecuencia de audio. O sea, tú puedes estar interpretando una voz, yo puedo estar interpretando otra voz, y por muy entrenado que esté o no, al final cuando lo decimos en alto sí nos estamos autosugestionando, si te das cuenta. Pero lo mismo es que hay dos voces que están en ese mismo registro y por tu parte lo estás escuchando correctamente y por la mía también. Por eso te digo que no es tan descabechado lo que estás diciendo. Por mi parte, oficialmente, vamos a decirlo así, si me permites, aquí pone Dagian. Así es como me quedo yo. Pues así se queda la primera parafonía. Si te parece bien, Dani, vamos a por la segunda. Bueno, esta la tengo clarísima y la vuelvo a poner porque esta sí que se escucha, o por lo menos yo la escucho
Dime, Dani. Si no estoy equivocado, José, hay dos. 10/1, 10/2. Sí, Lo que es no... la completa, si la he captado bien, quiero decir. Si es esa. La misma tiene otra. El problema está, bueno, digo el problema por mi parte, que esté a continuación, pero hay dos. Hay dos, efectivamente. Es la misma, es la que tú comentas. Dani, voy a ponerla otra vez. Genial. Pues ahí estaba, Dani. Ahí estaba lo que yo creo otra vez. Mira, en esta estamos de acuerdo, entonces. Otra vez. Así, parece muy velozmente, pero vamos, seguramente si se ralentiza se entendería, se interpretaría mejor, yo creo, pero no sé qué opinarán los demás, pero para mí es muy clara también. Otra vez. Está tanto completa el registro como te lo he presentado lo que es repitiéndolo 3-4 veces, pero mira, me alegra que en esta estamos de acuerdo. Esto fue en un hotel abandonado en la periferia de Madrid. Pues, Dani, ¿vamos a por la tercera? Venga, a ver cuál es. La voy a volver a poner, Dani, porque sí. Esta no la tengo muy clara. Vuelvo a ponerla. Pues, Dani, no te puedo decir porque oigo una voz, bajo mi punto de vista, femenina, incluso de una persona joven. Voy a volverla a poner por última vez. Yo escucho entre un ya no y dame. Yo estoy con una también, pero es que lo que me está partiendo, José, para que tú me entiendas, es que si hablamos de una que tiene su nombre, a continuación podríamos haber presentado la respuesta inteligente con el apellido. Y de esta manera, si está todo el batiburrillo mezclado, a ver, ¿la puedes poner un par de veces? O... Por supuesto, la voy a poner 4 veces, Dani. Venga. Te digo lo que... Dani, perdona que te he cortado. No, perdóname tú que estaba presentándola. Adelante. Creo que es... Me arriesgo a decir que en la 13 yo interpreto que es blanco. Lo que pasa es que con anterioridad a blanco entra el clásico golpe, el que espero que se me entienda lo que es el clásico rap, el clásico golpe, absorción energética, para luego ya a continuación entre el registro. Y yo creo que es esa, es el golpe y después de ese golpe, ese rap, posible rap, entra la voz masculina que dice blanco. Yo me quedo con esa. Es decir, el golpe, lógicamente, vosotros no escuchasteis nada ahí tampoco. El golpe forma parte también de esa inclusión. Correcto. Hay muchísimos registros y hasta yo le doy mucha más fiabilidad.
No menosprecio lo contrario, pero sí digo que cuando entra ese golpe, ese rap, en el cual nosotros en directo no lo estamos escuchando, pero luego lo analizamos. Si te parece bien, luego intento, además de que la noche sea, venga a presentar registros, pues un poquito la iniciación, lo que es la metodología, tratar dentro de una investigación, pues yo creo que vendría bien, porque lo mismo hay alguien que le da por empezar en este mundo tan apasionante y le puede venir bien escuchar. A mí, oye, Respuesta del Más Allá para mí lo hice un poco con esa intención, salvaguardando las espaldas de que yo no soy ni famoso ni profesional ni nada, pero quise hacer un libro en el cual a mí en mis inicios sí me hubiese gustado, me hubiese venido muy bien iniciarme teniendo al menos unas bases. Es decir, para que todos nos entendamos, Dani, es una guía, ¿no? No, es presentar experimentaciones, investigaciones realizadas en diversos enclaves por parte de la geografía española, pero en cada enclave presento lo que es el inicio de un poquito la historia del enclave para ponerse en situación, luego la investigación o distintas investigaciones diversas o en resumen lo que yo vea más interesante vivido en ese enclave. Parte de ello se va a escuchar esta noche en los registros parafónicos, en parte de lo que se está hablando, de lo que está escrito en el libro. Porque es lo bonito, porque va de cara y es la verdad, pues entonces me hace ilusión lo que acabo de decir, que lo que yo he escrito en el libro y he publicado, ahora tengo el honor, el gusto y honor de estar aquí en tu casa presentando los registros. No me había fijado. Pero bueno, a lo que quiero llegar, presento la historia un poco, luego presento las experimentaciones tal y como lo viví, los registros más interesantes, lo más reseñable de la investigación y pasamos a otro campo. Pero en los inicios del libro lo que me baso es a hablar de don Fernando Jiménez del Oso, don Germán Dagumose Valdés, JJ Benítez, don Sinesio Darnell, etc. Para mí, las personas más importantes, interesantes a nivel español, igual que presento también, pues hablo también lo que es de Friedrich Jürgenson, parte de Allan Kardec, Más allá de la vida, Vida después de la vida, etc. Quiero decir que unas bases de libros muy interesantes, longevos, en los cuales te dan las bases, lo que es una entrada por si quieres empezar a experimentar los enclaves con algo de conocimiento de lo que puede ser una parafonía, lo que dije, lo que es la parapsicobiofísica, como conocemos psicofonía y parapsicología, y luego ya cada uno que se coja lo que quiera con esta información y con la otra. Luego ya, como un servidor, presento las experiencias vividas en primera persona, las cuales no presento todas, porque sería imposible, si no en la Biblia, pero para mí de las más reseñables. Y luego pues hablo al final pues un poquito de cómo está montado el mundo del misterio para mí. Y veo que está peor de cuando yo presenté el libro en 2019. y bueno, injusticias que veo también. No quiero meterme en aguas de barra, pero veo que es muy injusto, que depende de quién seas. Vamos a resumirlo así. Yo solito me meto en el ajo, lo reconozco, pero por resumirlo de una manera, si quiere un servidor solicitar un permiso de investigación en X sitio, no me lo conceden o no me responden o lo que fuere. Por ejemplo, Agramonte, el sanatorio de Agramonte. Ahí yo solicité permiso, imagínate, en 2013, hace 10 años, y a mí no me respondían y finalmente nos fuimos el grupo y yo para allá, experimentamos 3 meses después de haber solicitado el permiso y cuando volvimos a Madrid me respondieron y me dijeron que no estaba permitido el acceso, no estaba permitida la investigación, puesto que corríamos riesgo de derrumbe. Curiosamente, a la semana siguiente de esta notificación del ayuntamiento, vi un programa televisivo muy famoso en este país y en muchos más otros, y estaban casualmente investigando ahí, en el sanatorio de Agramonte. Entonces yo me pregunté, como digo en el libro de Respuesta del Más Allá, yo me pregunté que por no ser periodista, por no ser la televisión, por no ser cualquier tipo de medio de comunicación, tengo riesgo de derrumbe, de que se me caiga algo,
y a ese reportero de X programa no tiene riesgo de que se le caiga un tabique. Cosas así, desahogos personales que a quien le pueda parecer interesante, pero algo productivo y profundo, pues ahí están. Como es mío, en mi diario personal, pues me he desahogado. Seguramente me haya equivocado en 1000 cosas, no en 100.000, pero duermo muy a gusto, José. Yo, desde luego, creo que sí, y ahora te voy a dar mi opinión después de oír Blanco. Efectivamente, bueno, también esto lo hemos, sí, claramente Blanco. Esto ocurre mucho, por eso siempre, además te lo he oído, bueno, lo he escuchado de ti en numerosas ocasiones, que es mejor no saber nada, no tener documentación al respecto, para que así pues sea más palpable, ¿no?, lo que realmente uno está escuchando, que en numerosas ocasiones no tiene por qué ser lo que está escuchando el propio experimentador o investigador. Y bajo... Bueno, yo no voy a entrar porque... No voy a entrar no por nada, Dani, te entiendo perfectamente. Creo que muchas personas que te están escuchando aquí te entenderán perfectamente. Al final, lo que haces realmente tampoco es una queja, lo haces saber, es una transparencia, ¿no? Es una forma de decir, y lo digo con todos mis respetos, no somos tontos, ¿verdad? Bueno, al final... Cada uno juega sus cartas y cada uno pues tiene sus propias inyecciones de poder, ¿verdad? Esto marca una diferencia. Uno, y digo de uno, hablo por mí, siempre, en este caso sobre todo, hablo de mi persona, creo que debe de seguir su camino. Vivimos en un mundo donde el ruido, el efecto visual, el ser conocido, el estar expuesto en los medios de comunicación, el tener mucha gente alrededor, todos esos son factores que determinan el estar expuesto en un determinado lugar o no, y en este caso, por ejemplo, en el sanatorio de Agramonte. Pero bueno, al final estuvisteis allí, tuvisteis la oportunidad de estar, y eso es lo importante, eso es con lo que hay que quedarse. Yo dije hace unos programas, se está colando el audio. Dani, mi audio se está colando por tu... Pero bueno, que nos digan si molesta. Si yo te oigo correctamente. Yo estoy escuchando el rebote, pero bueno, es muy sutil, es muy bajo. Pero a colación de lo que estaba comentando y para terminar, yo creo que vivimos en un mundo, en una época donde es la época de la conciencia, es la época del despertar. Y voy a serte franco, creo que mucha gente se está dando cuenta de muchas cosas. Y no solo estoy hablando de lo que tú estás comentando, hablo en general. Y el que quiera seguir de alguna forma, y lo digo con todos mis respetos, hipnotizado, drogado, bueno, en ese borreguismo que llaman algunos, pues adelante, está en todo su derecho. También se puede vivir viendo la realidad que te quieran plasmar y ser muy feliz así. Bajo mi punto de vista, no es lo honesto, no es lo valiente, eso no es actuar con virtud, como decían los estoicos, eso no es actuar con coraje, porque al final, como he dicho al principio de esta mini conversación, no somos tontos. Y al final la mentira, como decía también mi abuelo, tiene las patas muy cortas. Así es. Y si tú te mojas, voy a mojarme yo hoy también. Y con esto ya seguimos. Hace un año y medio, yo hice un programa donde me dejé bastantes horas, muchas horas, porque yo cuento conmigo mismo, y no lo digo para intentar sacar el ego, sino que estoy yo solo y cuesta mucho cuando esto no es tu trabajo, cuando uno pues tiene familia, tiene que dedicar, para cualquier cosa que haga, uno tiene que dedicar muchas horas de su vida personal. Y al final es tiempo y es lo más preciado que tenemos. Y ese programa, casualmente, a las 3 semanas, salió en un programa de televisión como novedad mundial. ¿Quiere decir que es novedad mundial? No, porque si lógicamente José Vicente Iborra, que no tiene medios, saca esa documentación es porque la ha investigado y la ha sacado de otros compañeros que han aportado esa documentación. Pero muchos no mencionan esos compañeros.
Muchos no lo mencionan, muchos no. Eso yo lo tengo más claro en agua. Pero al final, Dani, uno tiene que seguir su camino, tiene que saber que lo que hace, o por lo menos lo que intenta hacer, es lo correcto, ser honesto, seguir hacia adelante, y quizá las flores, las admiraciones, las florituras, pues ya no dejarlas tan evidentes. Voy a ser franco, al final me da, hasta cierto punto, me da tristeza porque se te caen mitos, ¿no? Y al final es que, esto también lo decían los antiguos, hay que admirar, pero siempre, en cualquier punto, sobre todo en cualquier persona, siempre va a tener puntos negativos, porque todos, absolutamente todos, tenemos nuestras sombras, todos. Nadie Profundamente, perfecto, está claro. exacto, Sí, tenemos nuestras sombras. Unos Sí. las dejan lucir sin darse cuenta y otros intentan no luchar contra ellas, pero sí vivir con ellas, intentando dejar que aparezca sobre todo la luz, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo intento, lo conseguiré en algunas ocasiones, en otras no. Y otros, pues, voy a ser franco, se subirán al carro del éxito, a lo que ellos consideran el éxito. No depende solo de una persona, Dani. El problema de los grandes proyectos es que depende de muchas personas y al final te das cuenta que la persona que de alguna forma da la cara, pues no está sola y se toman decisiones que quiero pensar que la propia persona no las tomaría si tuviese que tomarlas. Quiero quedarme con eso. Pero bueno, esa es mi conclusión, Dani. Voy a por la cuarta parafonía. Vaya fregado me han metido. Yo iba a mencionar cosas... Perdona, Dani, que te he cortado. Perdona, dime. Que iba a comentar alguna cosa, pero mejor no porque te tiran el programa. Esa es la libertad de expresión que vivimos aquí. Pero no, Dani, porque, perdona, Dani, perdona, porque mira, te voy a decir una cosa. Mira, y yo no seré nunca él, pero él tampoco será nunca José Vicente Iborra. Todos somos únicos y es que es así de claro y con esto, fíjate, yo lo tengo clarísimo. Todo el mundo es no solo imprescindible en esta vida, porque todos, ya lo decía Carl Jung, cualquier movimiento que hagamos tiene un impacto en todo el mundo, por pequeño que sea, porque todo está relacionado, todo está conectado, pero al final cada persona somos única e irrepetible. Así que cada persona tiene que, intentando, lógicamente, tratar la vida con honestidad y con humildad y con otras virtudes, otros valores, otros principios, pues seguir hacia adelante, sobre todo intentando hacer el bien. Eso es lo importante. Eso para mí es lo importante. Esto ya no son presentación de registros parafónicos, esto ya no es misterio. Ahora estamos hablando únicamente, seguramente, de esos fantasmas vivos. Así que sí, es mejor. Cada uno a lo suyo, dormir, descansar en la cama sin sentirte mal si tienes vergüenza. Y como yo he vivido experiencias, he estado en sitios, he conocido a gente sin renombre, con nombre y con renombre, y a mí me da igual totalmente que este aparece en tal y este famoso en cual. A mí la persona lo que me transmita, y he tenido mis experiencias, con lo cual no te sientas aludido, por favor, pero no me fío ni de mi sombra. Cuando quieras continuamos. Pues haces bien, Dani, vamos a por la cuarta parafonía. Bueno, está muy cortita, vuelvo a ponerla. Me lo estás poniendo difícil, oye, José. Pues complicado porque esta no Dios. La cojo. No sé si alguien en el chat puede averiguar qué dice, pero voy a ponerla 3 veces más. Me quedo tranquilo porque Perdona, Dani, es que cuando le doy a la intro se corta el audio. Simplemente añadir que yo aprecio una voz, pero ahora mi preocupación es qué está diciendo, pero aprecio una voz. Voy a por ella. Venga.
Complicada, Dani, muy corta y complicada, ¿eh? Porque sí que se oye como un susurro. Vamos a darle 4 veces, Dani. Venga. Creo que sé cuál es, pero... Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si... No. Yo creo... Dime, Dani. Es que me joroba mucho. A ver. ¿Tú qué opinas? Danos tu opinión, ¿qué es lo importante? Yo creo que es para mí esto es un cementerio toledano. Es lo que es en una sala al lado de una cripta, en un panteón, y para mí es una voz infantil, que dice una voz tenue, mamá, mamá. Pues voy a volverla a poner porque es lo último que hubiese imaginado, Dani. Yo escucho algo más largo. Sí que es verdad que... Pero escucho algo más largo, Dani. Yo estoy entre dos, pero es que esto ya es azar, ya no me gusta. Ya, a ver, por decirlo de una manera, puede perder calidad porque estamos con los móviles, no quiero que suene como excusa, porque a mí me gustan las cosas claras, pero en esta ocasión me está costando, yo lo reconozco, no es lo mismo canalizarla estando in situ, hacer pruebas y tal, pero a mí lo que me gusta es nada más entrar. Nada más entrar, para mí esa ni clase C ni B, yo voy a por las A's claras, como las llamo yo, triple A, desde hace años. Pero estoy entre dos, pero me he mojado con mamá, pero te puedo tirar alguna indirecta, pero como tampoco lo tienes anotado porque está mezclado, pienso que puede ser en Belchite también, Zaragoza, que es muy parejo. Una palabra más larga, pero esto ya es acertar y esto ya no me gusta. ¿La puedes poner un par de veces más, José? Porfa. Pues mira, Dani, vamos a hacer una cosa, porque esto Venga. tiene una opción que yo no lo sabía y vamos a ponerla en bucle, Dani. ¿Te parece? Genial. Venga, vamos a por ello. Así la ponemos nosotros cuando reproducimos. Yo, Dani, sinceramente escucho otra cosa. Yo incluso escucho... Siempre da algo así, algo más largo. Pero bueno, es mi percepción, ¿eh? Es mi percepción. Yo me quedé en mamá, me mantengo en mamá y percibo que estaré confundido seguramente. ¿Qué están diciendo en el chat? Si hay personas, a ver si puede ayudar a algo. Es que es difícil. En esta Pues sí, ocasión. mira, te pongo por aquí el chat porque están comentando, cuidado, mamá, nos dice Jesús Valduz. Mamá. Shanas, cuidado, mamá. Y es posible, yo es que oigo algo más largo. Nos comenta Shana76, parece un suspiro. Mamá. La original, si la escuchaste tú seguro anoche, es una voz masculina de niño, es infantil, es muy tenue, muy tenue. Y 3 veces repetida dice eso, mamá, mamá. En este cementerio, además de esta cripta, también tiene un patio interior, pero bueno, si luego ponemos otro registro que es una mimofonía, son sonidos, no es una voz clara en directo ni nada, pero si luego entra, contaré un poquito la historia del cementerio toledano. Perfecto, porque la mimofonía es impresionante, Dani. Es así que la escuché varias veces porque es increíble. Vamos a por la quinta, si te parece bien. Qué gusto que lo hayas escuchado. Las he escuchado todas, Dani. Lo que pasa que sí que es cierto que luego son tantas que para interpretarlas, si no han salido apuntadas como que hice el trabajo, pero es que no sé por qué no se ha renombrado el título. Entonces me ha aparecido con todo el número de serie. Alguna más vamos a acertar, ya verás. Dale, cuando quieras. Vamos a por una un poquito más larga.
Yo creo que lo tengo claro. Yo me voy a hacer una crítica a mí mismo. Estoy escuchando un perro y eso mejoró a mí esa contaminación acústica a la hora de intentar obtener registros, que no me gusta nada. Pero aun escuchando el perro, en un el perro, audio tiene que haber un registro claro. Perdona, Dani, pero un perro fuera lógicamente del audio. Lógicamente, sí. No, Aquí no, en el audio. Vale. En el audio yo estoy escuchando un perro. Vale, pero en el audio será original, ¿eh? Porque no hay nada que se pueda... Por eso lo he hecho en MP4, porque Sí. se interrumpen todos los micros, ¿eh? Sí, a mí no me gusta amplificar, ecualizar. A mí me gusta por no mojarme, el 95% de los registros que yo te he pasado seguro son originales naturales. Simplemente el corte en la gráfica se ha cortado, descargado ese corte y ya está. Pero estoy diciendo como crítica que estoy escuchando un perro de fondo dentro de este audio, dentro de este registro, pero lógicamente esa voz no la estoy captando. No soy capaz de decir, para mí, ¿qué dice esto? Pero ponla más veces o di tú ya directamente si interpretas algo o en el directo, lo que queráis. Pero estoy sufriendo, José. Esta me la debes. Sé que te estoy haciendo pasar por un calvario, Dani, y te pido disculpas de antemano. Vamos a por estos... Es que no es lo mismo. Entender, perdóname. No es lo mismo estar en un enclave, con los altavoces puestos, con el micro. Mira, permíteme si me dejas enseñarlo, porque es un orgullo para mí enseñarlo. No es lo mismo tener aquí el micro, captar lo que es un registro, es omnidireccional, 360 grados, con los altavoces, escuchar el audio, absoluto silencio, tal. Ahora sí, estoy en mi casa con los cascos cerrados, pero no puedo trabajar la gráfica. El audio no lo estoy escuchando alto para mi gusto. Te oigo perfectamente, te entiendo, pero lo que es un registro, haya perdido calidad el audio, no quiero que sea una excusa porque mejoraba mucho, yo soy muy picado para estas cosas. No, pero te puedo decir, Dani, no la capto. Te puedo decir que yo ayer escuchándolo, de hecho en el móvil, que las estuve escuchando por la noche y con los otros cascos, no desde el equipo, no con la plataforma que utilizo StreamYard, no tenía nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Así que, Dani, vamos a por... Yo creo que la tengo claro. Vamos a por la quinta parafonía. Pues fíjate, Dani, que yo escucho, he muerto, o lo noto mucho o lo siento mucho. Creo que, no sé si lo siento mucho o lo noto mucho, pero he muerto, se escucha claramente. Lo siento mucho, me suena. Y para mí no es un perro. Al fondo, yo te digo al fondo. Yo oigo, la voz y el perro yo lo escucho. Si no te mentiría. Yo escucho un perro de fondo. Pues para mí no es un perro, Dani. ¿No? No. Deseo equivocarme. Para mí es otro sonido completamente distinto, pero no es un perro, porque no es un ladrido, es algo más constante. Pero yo escucho, he muerto, lo noto mucho o lo siento mucho. Voy a por ella. Yo lo tengo claro, Dani. Me gusta ser sincero, como me gustaría que sean conmigo. Oigo un perro de fondo, oigo una voz masculina, pero no aprecio lo que dice.
Cuando terminemos el directo, como soy, repetiré mis registros, los que te he pasado, y diré, me cago en la leche que decía esto. Pero ahora mismo en el directo no doy con ello, así que pido perdón, pero ¿para qué voy a engañar? Bueno, Dani, no sé, sé que hay un registro, pero no la estoy interpretando bien ahora mismo, lo siento. Es lógico, cuando utilizamos una plataforma, quizá a lo mejor es posible que con otra plataforma como OBS puede que, pero al final el sonido no es el mismo cuando se está transmitiendo en directo. No hay nada que ver. Fíjate que yo lo he pasado a MP4 para que no haya ninguna inclusión, ¿no? Ningún sonido que pueda meterse por ningún micro y nada, y el sonido, por supuesto que no es el mismo. Así que, si no nos comentan nada, que yo insisto que si en el chat tienen otra cosa clara que nos lo comenten, voy a por la sexta parafonía. David, ¿hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? David, ¿hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? David, ¿hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Bueno, yo esta la escucho también claramente. Yo escucho González. Qué alivio. A ver, este registro parafónico es en un reformatorio en la periferia madrileña. Ahí la primera vez que asistí fue gracias al amigo Antonio Rodríguez, de Patrulla Hasta la Normal. Un fuerte abrazo, amigo mío. Y nos invitó tanto al amigo Luis Merino, de Omega 4, como a un servidor. Fuimos para allá, estuvimos realizando todo tipo de exploración, de experimentaciones, y en esta, justamente, fue el primer día, y entró un registro que luego, posteriormente, imagino que lo escucharemos, que es lo que comentaba el amigo José, que primero se pregunta y aparece el nombre de Agustín. Agustín. Y entonces después, al reproducir esta grabación, estando allí in situ, apreciamos ese Agustín. Entonces, a la siguiente sesión de preguntas aleatorias, el compañero David le toca preguntar, digo, David, esa voz se me escucha a mí que digo David, y el amigo David hace esta pregunta en referencia a que si hay algún Agustín, ¿cuál es su apellido? Y entonces perdón, Dani, perdona que te interrumpa. Mira lo que nos dice Burgalesa. Bueno, un toque de humor es importante. Nos dice, aquí sí que entiendo algo. David, que es difícil. A ver, es lógico, es que es muy complicado, Burgalesa, es muy complicado este tipo de... No ha estado, no lo ha vivido, es lógico. Perdona, Dani, que te he interrumpido, perdón. No, te he interrumpido yo, discúlpame. Que decía brevemente que es normal, que ha escuchado David, no está en situación de cómo fue la situación, que es lo que estaba explicando yo ahora, y ha escuchado un David y sí, se oye claramente con glotis, una persona física en cuerpo presente que es un servidor. Pero el fin es González, lo que tú has dicho, José, perdona. Dani, si te parece bien, creo que vamos a por creo que vamos a por la séptima. Dani, ¿vamos a por ella? Venga. O lo que quieres. 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 O lo que... Esta ni lo intento, Dani. Yo sí me mojo. Esta sí la he cantado. A ver, una puntualización.
Ya he dado con la que escuchabais, que yo no daba con ello y vosotros entendíais algo muy parejo, si te acuerdas, si os acordáis. Es la 11/1 y 11/2. He muerto, lo siento mucho. Sí, señor. Pues entonces he acertado, no me lo puedo creer. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, He muerto, lo muerto. siento mucho. No sabía si lo noto mucho o lo siento mucho. No sabía exactamente, pero yo he escuchado eso. ¿Esa es? Sí, señor. Muy bueno. Pues Sí, cuéntanos, señor. Dani, cuéntanos con esta última, que yo no aprecio nada. Aprecio una Esta voz última, muy ligera. Esta última, por eso he visto lo de he muerto, lo siento mucho, es en el mismo enclave. Es una cárcel abandonada que se encuentra en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Y esta cárcel abandonada, aunque no haya ningún suceso paranormal en este enclave, que los hay, justamente en Relatos Paranormales, el amigo Antonio, que es el que habla en el audio, habla sobre esta cárcel abandonada de Castilla y León. Y tanto el he muerto, lo siento mucho, ese registro es el mismo, en el mismo enclave que lo que acabas de poner. La que acabas de poner, ¿quieres que lo diga ya? Lo que... Estoy expectante, Dani. Carmen mira debajo de las escaleras. Carmen mira debajo de las escaleras. Y justamente no la captamos estando in situ, las cosas como son. Estando allí in situ la reproducimos y no entendíamos nada, la verdad. Pero luego, en laboratorio, en nuestro hogar, al reproducirla, para nosotros es muy, muy clara. Lo dice como velozmente, pero si te quedas con ello, Carmen mira debajo de las escaleras. Y donde nos hallábamos, justo debajo nuestra, había como unas escaleritas tipo caracol para ir a la planta subterránea de la cárcel abandonada. Pues voy a ponerla otra vez, Dani, quiero escucharla. Carmen mira debajo de las escaleras. O lo que quieres. O lo que quieres. O lo que quieres. O lo... Ahora sí que, claro, lógicamente porque tú lo has dicho, si no yo no daría con ella, pero sí que con el registro que tú das, sí que me parece entender efectivamente lo que tú has comentado, Dani. Esta, a ver, esta no es de las que hay que trabajar, hay que amplificar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero como la tengo aquí, hay diversos registros que me han marcado, pues esta para mí sí la he cazado, como yo digo, velozmente, porque para mí es muy clara. Pero es como todo, el que quiera que reproduzca este programa, que lo reproduzca tranquilamente, dé el pause, que le eche para atrás, que rebobine, lo que quiera, pero para mí está buena, esta es interesante. Esta no es posible. Es una voz muy clara para mí. Pues Dani, vamos a por la siguiente, ¿te parece? Venga. Esta es un poquito más larga. A ver. ¿Hay alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? ¿Había alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? ¿Había alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Pues Dani, yo escucho, yo sé que no voy a acertar, pero yo escucho, claro, una mente inteligente. Pero claro, de esto a lo que será, pues ir a un disparo. Y reitero, como dije al inicio de todo, puede ser diversas frecuencias, puede ser lo que tú estás diciendo, puede ser lo que yo voy a decir, pero lo mismo tú no vas mal encaminado y también estás diciendo eso, pero no captamos esa misma frecuencia. Permíteme, porque si no, no me voy a quedar a gusto. Me gustaría, para que se conozca un poquito más el trabajo de un servidor, esta pasión. Para mí no es ni la palabra trabajo, no vivo de ello.
pero lo que es un poquito la metodología para que se entienda, esto no es, bueno, pues este chico ha puesto ahí una grabadora, se ha ido o está con 3 amigos ahí comiendo unos fritos y si entra algo ha entrado. Quiero un poquito adelante. Por supuesto, Dani. Que se aprecie. A ver, cuando nosotros vamos a un enclave, además de lo que dije al inicio, de que mi recomendación es ir en horarios diurnos para que posteriormente posibles peligros por la noche, etc. La intención es de que cuando tú realizas una metodología a tratar en una investigación, una experimentación, es que accedes al enclave, te relajas, intentas familiarizarte en el entorno y si hay algún tipo de suceso o no hay ningún tipo de suceso donde más grupalmente o con quien vayas le ha llamado más la atención un punto caliente, un sitio exacto, pues ahí decidimos o dejar algún tipo de aparatología o ponernos lo que es ahí, preparar el campo base. Vamos a iniciar lo que es una sesión de grabación para intentar interactuar con la causa paranormal. Bien, tenemos sensores de movimiento, el METER, el K2, el detector de campos electromagnéticos, cualquier tipo de aparatología que utilice cada uno en su grupo. Aparte de eso, a la hora de la grabación, hay gente que graba con sus grabadoras Tascam o grabadoras del chino, que cualquier persona dice, bueno, pero las del chino no, cuidado. Para mí, personalmente, hay registros muy interesantes de compañeros que la han grabado con una grabadora que no han tenido los medios para comprar una Tascam y también son igual de interesantes, por lo menos para mí. No menosprecio de que sea menor calidad, entonces ya no sirve este registro. Sirva para un programa o no sirva, si encima lo he vivido yo en primera persona, lo creo firmemente. No menosprecio a los compañeros que no tengan medios para poder comprar, como el micrófono que he enseñado yo ahora mismo. No todos lo tienen y lo mismo que hasta mejores registros que un servidor. Seguro estoy de ello, vamos. Dejando eso a un lado. Nos hemos montado el campo base, mesas, sillas, acomodación, recomendación, las chaquetas, intentar que no sean de plástico, que te mueves un poco y ya está sonando. Bueno, puede servir como portadora. De acuerdo, puede sonar, ese sonido puede crear esa energía, esa absorción de energía de que esa posible entidad absorba la energía del sonido de la chaqueta y se introduzca esa posible parafonía dentro de nuestra grabadora. Puede ser, sí, pero un servidor a mí, por lo menos, me gusta el máximo silencio posible. No puedo decir silencio sepulcral porque no existe, pero el máximo silencio, sonido de silencio total, sonido ambiente, es lo que quiero decir. Eso es lo que yo quiero que se capte dentro de nuestra grabadora. Estamos concentrados, entonces ya es cuando cojo y digo, cada uno que efectúe la pregunta que desee. Ya no hacemos preguntas de estadística, preguntas aleatorias. Con la cual, lo que pido a cada compañero, esto ya cada uno, si le interesa algo mínimamente de lo que estoy mencionando, pues mira, si lo quiere practicar en su investigación, pues muy orgulloso me sentiré. Pero lo que yo siempre digo a los invitados es, intenta realizar la pregunta que desees, pero intenta que no sea con una posible obtención de respuesta monosílaba, o sea, un posible sí o no. Por ejemplo, un ejemplo muy básico. ¿Somos 5 personas las que estamos aquí? Ahí, en cuanto un compañero toque con el pie un poquito una chinita de escombro en el suelo, un movimiento de chaqueta, como dije, un arrastrar, cualquier cosa, lo que fuere, ya corriendo, el experimentador va a desear en su mente, su psique humana va a decir, sí, somos 5 personas las que nos encontramos aquí. Ese movimiento ya es sí, ha dicho sí, ha dicho sí. Entonces, lo que yo pido es que intentemos efectuar algún tipo de pregunta, la que cada uno desee, reitero, pero que sea una pregunta en la cual no es lo mismo, somos 5 personas las que nos encontramos aquí, o decir, o preguntar, mejor dicho, ¿cuántas personas nos hallamos aquí en este lugar? ¿Cuántas personas nos encontramos aquí? Dime una cifra de las personas que nos encontramos aquí. Estás haciendo a que esa posible entidad en ese otro lado, la respuesta que nos dé pueda interpretarse como inteligente, una respuesta inteligente. Entonces, para finalizar, somos 5 personas, un ejemplo. Por mi parte también, llamarme raro, pero contra menos personas seamos mejor, más control.
Pregunta uno, pregunta otro y pregunta al servidor y fin de la grabación. Vale. Cada pregunta realizada, efectuada, vamos a dejar entre 20 y 25 segundos entre pregunta y pregunta. ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo-espacio para que podamos... ay, no me sale, me cago en la leche, me estoy trabando, perdón. Necesitamos que esa posible entidad interactúe con nosotros, con lo cual necesitamos un tiempo-espacio para que pueda incluirse esa inclusión dentro de nuestras grabadoras. Entonces, pregunta al compañero, intentar que no sea monosílaba, como dije, dejamos tiempo-espacio 20-25 segundos, otro compañero, otro y finalizamos. Fin de la grabación. Cuando terminamos, desconectamos el micro, a la hora de grabar estábamos grabando con el micrófono en un ordenador portátil. Ya la gente que grabe con la Tascam, como dije anteriormente, con la grabadora del chino, con una tablet, con lo que desee. Mi forma de trabajar es con un ordenador portátil, con un programa de grabación, de poder lo que es mover lo que es las franjas de la grabación del audio para poder trabajarlo, a ver si estando en el momento in situ obtenemos un registro. ¿Podrías, Y Dani, con un micrófono, como dije. perdona, Dani, ¿podrías dar el nombre de algún programa de este tipo? Sí, Audacity. Si somos compañeros, aquí no hay que esconder nada. Audacity. Con este programa, pues lo que haces es que guardas esa grabación realizada, la guardas en una carpeta tu grabación en el momento, estando in situ, y ya esa grabación metida en Audacity la reproduces y ahí ya puedes trabajar entre franjas. Un compañero, me ha parecido interpretar esto. Para un momento, en el segundo tal, y vamos trabajándola en el momento para que luego cuando hagamos una siguiente sesión de preguntas aleatorias podamos trabajar con preguntas que vayan acorde a razón de posibles respuestas que hayamos obtenido en la grabación anterior. Entonces, es una... Dani, perdón, ¿qué duración? Porque son preguntas que aparentemente, lógicamente, son sencillas, pero que pueden ayudar a mucha gente. ¿Qué consideras tú en cuanto a duración de poner la grabadora en marcha para, bueno, pues para conseguir una grabación? ¿Qué duración consideras tú que es la oportuna? Duración de la grabación. Va variando a razón de las personas que se hallan en el enclave para efectuar las preguntas, pero yo creo que una media entre 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, yo creo que es una media buena para grabar, para que te dé tiempo para reproducir y en caso de obtener un registro, realizar nuevas preguntas. O sea, hay un registro que ojalá, bueno, mira, por poner un ejemplo, para no adelantarme a posibles registros que presentes, la de González, tú imagínate, es un claro ejemplo de que tú estás en este reformatorio, estás efectuando preguntas, hay alguna persona aquí, entra un nombre que dice Agustín. Otras veces te dicen Agustín sin tú haber preguntado cómo te llamas, porque la causa paranormal es tan inteligente, como yo siempre digo, que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Con lo cual, también como quiere. Entonces, puedes estar preguntando lo que fuere y te están respondiendo y te están diciendo Agustín, o lo mismo a ti no te están respondiendo. Es otra dimensión, otro plano dimensional en el cual tú no lo estás viendo, él tampoco te está viendo, lo mismo ni te ignora, pero le has captado ese sonido, esa energía. Pero bueno, para no irnos por las ramas, yo me quedo entre 2 minutos, 3 minutos, reproducción luego en Audacity, a la hora de reproducir se analiza, en este caso obtenemos Agustín, todos los compañeros de acuerdo en que pone Agustín, Daniel Barrios, cuaderno de campo, sesión de preguntas aleatorias 3, minuto tal, dime compañero minuto tal, apunta minuto tal, Agustín, posiblemente Agustín. Siguiente, que sería, vamos a decir, como he dicho, la tercera, por la cuarta sesión de preguntas aleatorias. Silencio absoluto, nos relajamos. Cuarta tanda de preguntas aleatorias. David. Y David dice, si hubo un Agustín, nos ha parecido escucharte Agustín, ¿nos puedes decir tu apellido? González. Creo que se ha entendido mi ejemplo. Eso es lo que tratamos dentro de la metodología a la hora de experimentar en un enclave. Que luego se pueden hacer todo tipo de pruebas, aislamientos, todo lo que tú quieras, pero lo que es grupalmente, a mí lo que me gusta es el silencio absoluto, el control máximo
Y como consejillo, si me lo permitís, no susurréis. Cualquier cosa que tengáis que decir, en vez de decir, José, me ha parecido entender que ha dicho esto. No, José, me ha parecido entender que ha dicho esto. ¿Por qué? Porque primero hacemos una prueba de sonido, ¿vale? Ya para decir todo. Primero se realiza una prueba de sonido. Grabamos a ver cómo se oye, cómo ha trabajado, está bien conectado todo, el micro, luego los altavoces a la hora de reproducción y la voz, la glotis, el poder apreciar, porque a la hora de la analización, tanto in situ como a posteriori, nos interesa. Tú vienes de invitado, José, y dices que tienes pudor en decir que te llamas José Vicente Iborra y lo mismo dices Paquito, pero ya tenemos tu voz, que es lo que a mí me interesa a la hora de analizar. Bien, primero hacemos una prueba de sonido. Se presenta uno, se presenta el otro, se presenta el otro y ahí ya reproducimos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de voces nos sirve tanto para el reconocimiento como para que posiblemente entre algún tipo de registro. No sería la primera vez. Bien, ya tenemos el reconocimiento de voces, pues ya empezamos. Primera tanda de preguntas aleatorias. Y desde que entramos hasta que salimos, con el máximo rigor, silencio, respeto por el enclave, tanto por la edificación como por esas posibles entidades que se hallan en el lugar, enclavadas, de paso o seres acompañantes. Sea por lo que fuere, lo único que se merecen es lo máximo, que es nuestro respeto, y algún día pues sabremos el cómo y el por qué se hallan allí y la gran confirmación de que hay existencia después de nuestra vida terrenal. Muchas cosas interesantes, Dani. Fíjate, has dicho muchas, pero acorde al caso que te he comentado que me impactó tanto de la semana pasada, por lo que has dicho de cualquier tipo de grabadora, lógicamente cuando una grabadora sea más profesional, supuestamente pues va a poder captar no solo más campos, sino que imagino que la calidad del mismo audio será mucho mejor, pero claro, aquí no solo hablamos de calidades, sino de captar esas, de alguna forma, esas parafonías. Y tengo que decirte, Dani, que todo lo que hemos registrado, o mejor dicho, todo lo que han registrado los compañeros durante el directo, en este avance que hemos puesto del próximo programa que tendremos sobre la investigación de este piso en este enclave en Barcelona, está grabado con las cámaras de seguridad, o sea, que está grabado con un micro, si se le puede llamar micro, y ahí se ha captado todo. O sea, que parece que cuando el fenómeno o los fenómenos quieren manifestarse o de alguna forma se hacen saber que están ahí, pues desde luego que se capta con cualquier cosa. Tengo que decir, Dani, otra cosa muy importante que has dicho. Cuando los compañeros captaron registros, después de un año, tienen localizado dos voces, una voz masculina y una voz femenina, que siempre son esas dos voces que están registradas, ya las conocen, y esas sí que parece que interactúen de forma inteligente con las personas que viven en esa vivienda. Sin embargo, que lo acabas de mencionar, luego hay voces que es como que están en otro plano, nunca mejor dicho, claro. O sea, no tiene nada que ver con lo que allí o está sucediendo o en ese momento pues están intercambiando, ¿no? Las personas físicas que están en el enclave, sea cual sea. Es curioso esto, pero efectivamente es así. Mira, un dato, ahora que me he acordado, ya que has mencionado esta noche al buen amigo Juan Antonio García. Nosotros hemos experimentado conjuntamente allí, una noche en el Alamín. Ahora ya está cerrado, se ha apropiado otro nuevo dueño y tiene otros fines. Pero bueno, allí yo recuerdo una noche con el grupo nuestro, era Ministerio Ordagia, un abrazo para todos, como dije. Yo recuerdo una noche que bueno, voy a decir dos noches para hacer una comparativa, ¿vale? Una noche tú estás en la iglesia y en esa iglesia te pones a realizar las sesiones y en pleno altar, ahí grabando, el eco que tiene, la reverberación. Soy muy crítico a la hora de grabar, yo reconozco, pero es que quiero el silencio. Es que si no tenemos calidad y nosotros mismos contaminamos, estamos perdidos. No me gusta autoengañarme. Pero bueno, estamos en el Alamín, estamos en la iglesia grabando y entra una voz femenina que dice Antonio. Y Antonio se pone como a responderla a ella. Bien, pues
a la hora de reproducirla, yo ahí personalmente me sentí totalmente ignorado, pero totalmente ignorado. Digo, están hablando entre ellos, los hemos grabado, pero por decirlo de una manera, señoras y señores, que no todo es lúgubre, no todo es asesinatos, aquí ahorcaron a tal persona, aquí incendiaron, quemaron a tal persona. Por desgracia hay estos hechos y han habido y los habrán, ¿vale? Pero no todo es así. La realidad supera la ficción, eso lo tenemos muy claro. Sí, cierto es, pero a todos los sitios que vamos, yo creo que muchas veces la fantasía la tienen más los que van allí, los que la quieren crear, más que la realidad del sitio, en conclusión. Dani, pero bueno, perdona que te interrumpo porque considero que son cosas importantes. ¿Se puede captar entonces una psicofonía en cualquier lugar? Sí. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Mira, yo he obtenido un registro en el envase del Atazar. Yo me dedico a lo que es a la parapsicobiofísica, es mi pasión, pero también en verano pues nos hacemos nuestras 2, 3, 4, 5 alertas OVNI. Vamos a un embalse, pasamos la noche, como le he dicho más de una vez a la Guardia Civil, pues aquí estamos tomando un bocadillo y una botella de agua y a disfrutar del cielo. Y donde yo he pasado miedo realmente ha sido ahí. Mucho castillo, mucho poblado abandonado, mucho la guerra civil española, por desgracia, muchos sitios que destruyó. Pero a lo que quiero llegar es de que en el embalse del Atazar, en el Berrueco, en la periferia madrileña, ahí yo he pasado miedo. Bien, pues ahí nosotros una noche saqué la aparatología, nos pusimos a grabar y ahí obtuvimos registros. Estamos hablando en el campo, en un medio del monte, viendo el agua y disfrutando del firmamento. Puedes obtener registros en tu vivienda, en tu propio hogar, en la casa del pueblo. Y lo mismo tú tienes una casa que lo desconozco, pero tú te has marcado el decir, quiero que me la hagáis así, así y así. Y te la has podido pagar, te la has ganado honradamente y te han hecho la casa a tu gusto. Con lo cual, has estrenado la vivienda. Pero quien te dice a ti que porque sea de estreno ese lugar no sea un lugar telúrico, algo que haya sucedido décadas atrás o siglos atrás, épocas atrás, y allí hay algún tipo de entidad, algún tipo de energía, sea maligna, que es a lo que nos decantamos siempre, o benigna, pero por desconocimiento, sigue en ese plano esa entidad aún. Sigue vagando allí. Fíjate, Dani, yo tuve el placer de tratar con un chamán, una persona encantadora, Hugo Segoloni, y dijo una cosa que me impactó mucho, y es que todo tiene energía. Es decir, cuando tú pisas un suelo, las paredes que están impregnadas con la cantidad de gente o que haya pasado por allí, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor, todo tiene energía y todo tiene vida de alguna forma, ¿verdad? Y por eso quizá es posible que dé respuestas a tantas cosas. Quiero hacerte una pregunta con lo que has comentado. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es. Efectivamente. Dani, ¿tú recomendarías a las personas que realizasen, mejor dicho, pruebas psicofónicas en su casa? Mira, yo te voy a generalizar esa pregunta. Estoy disfrutando, porque yo cuando he hecho algún de tú a tú con Daniel Barrios, que te invitaré, por supuesto, cuando me ponga de nuevo, llevo ya un tiempo atrás, pero sabes que yo me dedico también a esto, después de lo que me apasiona, que es la experimentación de campo. Pero yo te voy a resumir esa pregunta, José. Para mí, personalmente, hayan entidades o no hayan entidades, para mí lo más importante es el testigo. O sea, puedes estar en tu casa y obtener registros, claro que puedes obtenerlos. Y puede haber todo tipo de fenomenología que sea que hace que esté sufriendo, por desgracia, el testigo, claro que sí. Pero también podemos tener nuestros seres acompañantes, nuestros seres protectores. Y tú lo has interpretado como que es maligno, lo que has vivido, lo que has presenciado a causa de tu miedo, pero era simplemente una señal. Pero también creo, porque ya nos metemos en el mundo de la suposición, también creo que quien sea tu ser protector no te va a hacer nada negativo para que tú sufras. Por eso creo que quien
internamente vaya a sufrirlo de verdad, esos seres, no digo ya acompañantes de ángeles luminosos, te estoy hablando también de seres acompañantes, seres fallecidos, familiares. No creo que se presencie ante un testigo cuando ese testigo le pueda pasar algo, vaya a pasar miedo. Entonces lo mismo, ese ser querido fallecido da señales, mensajes inteligentes, que los sepa valorar o no esa persona, pero jamás se le va a presenciar por no hacerle sufrir porque no está preparado, no está capacitado esa persona. Fíjate, Dani, el otro día lo comenté en el programa del viernes pasado. Yo te recomiendo que lo veas. A mí, la verdad que fue una experiencia, aunque sea a la distancia, que no tiene validez, porque claro, lógicamente estamos en directo, hay por eso el analizarlo posteriormente y sacar conclusiones, las que se puedan sacar, pero es un programa que, sobre todo por el testigo, en este caso la testigo, ¿no? que se abrió profundamente de una forma muy amable, no es fácil, para nada en absoluto, manteniendo el anonimato, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Y al final es tu vida, es lo que te rodea y es tu fortaleza, es tu hogar. Pero te vengo a decir esto porque sacamos un tema, voy a tener a dos personas que también, lógicamente, todos los que pasáis por aquí, cada uno me generáis el máximo de los respetos y por eso también estáis aquí, además de confiar en mí. Vamos a tener tanto a una persona, vamos a hablar con una persona profundamente, una persona que ha investigado el mal desde distintos puntos. Creo que la conoces, no voy a dar el nombre todavía, pero la vamos a tener muy pronto. Y otra persona que tiene una percepción de lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo y que, fíjate, hasta que no lo escuché a él, no me paré yo personalmente a debatir internamente lo que él provocó con lo que dijo. Para resumir, esta persona, que también es muy conocida, tiene un programa de radio, él dijo que realmente todas esas voces que de alguna forma quieren interactuar, no voy a decir el nombre, pero es el mal. Y esto es, bajo mi punto de vista, es posible, y te voy a decir por qué, por lo que acabas de mencionar. Yo he llegado a sentir, digamos, algo bueno, y lógicamente interpreto que es de seres queridos o simplemente es luz. Y cuando es esa luz, sea por seres queridos o por la propia luz que desprenden, pues, almas que, bueno, que han sido buenas personas, ¿no? en este plano, yo pienso que el mensaje es distinto. Es lo que tú dices, te van a dejar un mensaje para saber de alguna forma que están ahí, el sentirlos, algo que te haya ocurrido o que interpretes que te ha ocurrido con ellos, pero cuando quieren darte ese tipo de mensajes, ¿no crees que puede ser el propio mal? Porque, bueno, voy a decirlo, el demonio es una persona muy inteligente, ¿verdad? Sí, pero mi opinión personal es que, sobre todo hablando de la rama que estamos hablando, yo creo que interesa mucho que sea más, que gane el mal que el bien, es mi opinión. Yo no puedo generalizar, nunca me atrevería a generalizar, a decir lo que son esas voces, en qué plano se encuentran, si siempre es el mal, si siempre es el demonio. No, nunca podría mojarme, José. Mira, yo me estaba acordando ahora de Relatos Paranormales, ¿Cuál es el fin de nuestra existencia?, el segundo libro, y parte de esta opinión personal, incluyendo todos estos testigos, compañeros de trabajo, amistades, que no se dedican para nada lo que es al mundo del misterio, compañeros del mundo del misterio, programas de radio, etc. Les doy la misma confianza, porque no se trata de que tengas un caché o no tengas un caché en el mundo del misterio y tal. A mí me da igual que te llames Javier Belmar, por ejemplo, que está ahí, como si está don Carlos Bodanich, o don Javier, para que no quede mal, como si está mi compañera María del Carmen, que es compañera mía del trabajo. Les doy la misma fiabilidad y pongo la misma mano en el fuego. Y es que son tantos sucesos, José, que vienen muy parejos a estas situaciones, a estar en casa, a que tú estás realizando una sesión en tu propia casa, obtener un registro, una psicofonía, pero lo bonito de este libro,
con perdón, no se malinterprete porque sea mío, pero es que la única condición es que pedí a todos los invitados es que presenten un suceso vivido en primera persona sin buscar el fenómeno. Que no me hablen, aunque sean compañeros investigadores, que no me hablen cuando fueron a la cárcel, cuando fueron a Belchite, cuando fueron a tal. Para eso ya me ocupé yo de hablar en primera persona de investigaciones de campo en el primer libro. Pero en el segundo yo no quería ser el protagonista, vamos a decirlo. Yo quería que fuesen los invitados. Pero lo único que pedí es nombre, apellidos, la imagen de la persona y un suceso vivido sin buscar a la causa paranormal. Y hay muchos sucesos. Entonces, yo no me quedo en que todo sea maligno. Hay mensajes de personas que lo han estado pasando muy mal y han pedido un mensaje en la oscuridad a sus seres queridos, no voy a mencionar a ninguno ahora mismo, pero han recibido ese mensaje. Tú sabes, José, lo que es en plena oscuridad, lo que es ver una silueta, una luminiscencia, esa bola ilumínica, esas cosas, esos mensajes que lo hayas vivido o sentido de algún modo u otro, pero tu psique se ha quedado tranquila, te has relajado y has dicho, lo voy a coger como si fuese un mensaje de tranquilidad, de paz, Pero de no amor. necesita, precisamente, Dani, por eso te lo digo, porque ese tipo de mensajes no necesita más palabrería, si se puede decir así, no necesita más contexto, es muy simple Lo que y uno complejo. siente. Exacto, es muy simple y Lo que complejo a la el vez. testigo siente, sí. Efectivamente. Lo que el testigo siente. Entonces, por eso, a lo que me baso es que para mí esa energía no es todo mal. Yo no puedo generalizar de que todo sea el mal. La causa, como digo en mi segundo libro, y ya dije hace unos minutos, la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Tú puedes ir a un enclave abandonado y si quiere interactuar, lo hará. Y tú estás en tu casa y sin buscar el fenómeno, quiere interactuar, quiere presenciarse de alguna forma, manifestarse de alguna forma posible y lo hará. Nosotros, yo considero que somos unos simples aprendices, estamos en parvulitos y ellos, unos serán más avanzados que otros, de ahí la diferencia entre dimensionalidades, pero lo que tenemos claro estos simples aprendices de parvulitos es de que nosotros captamos sus voces, sentimos su energía, valoramos que estamos apreciando los lugares que están cargados. Una persona puede decir que siente algo y puede sugestionarte. Y puede sugestionar un grupo, José. Pero vamos a llamarlas que son un cáncer. Ese tipo de personas, con todo mi respeto, por supuesto, a esa palabra. Pero hay otras personas que son auténticas, son reales. No voy a nombrar a nadie para no quedar bien ni con una ni con la otra. Eso ya es lo que te transmite a ti esa persona, esa paz, esa tranquilidad. Pero si me das a elegir, yo me quedo en ir a un enclave, silencio absoluto, a ver lo que sentimos, lo que percibimos. Pero mira, yo te puedo comparar ya para finalizar por mi parte lo que es en este tema, que yo he estado en un convento abandonado en Guadalajara, y he estado en el sanatorio de Sierra Espuña, en Murcia, y esa misma voz la he familiarizado. Eso por el señor don Germán de Argumos y Valdés, no sé si lo acuñó él, ¿vale? Lo desconozco si fue de antaño, pero yo eso lo he escuchado muchas horas que me he tirado escuchando a estos grandes, y eso se titula Voces Acompañantes. Y yo he reconocido una voz acompañante estando en Guadalajara y estando en Murcia. En Murcia estaba con una persona, viví algún que otro tipo de fenómeno. Sonrío porque cuando uno tiene tensión a veces sonríe, no es por falta de respeto, no se entiende en mi forma, pero a la hora de obtener registros, como dije anteriormente con la metodología que tratamos, a la hora de obtener registros yo iba apuntando. En mi cuaderno de campo iba apuntando lo que entendíamos, interpretábamos y lo que yo iba entendiendo. Pues al final, cuando terminó, esa voz acompañante me dio un mensaje en esos 5 o 6 posibles registros. Y ese mensaje, te doy mi palabra de honor, José, que al año posterior se cumplió. En esos momentos no le sacaba ningún sentido a ese mensaje. Ninguno, cero.
Pero luego, al año posterior, sucedió una cosa, revisé luego mi cuaderno de campo, revisé mis notas y lo que yo sentí internamente de que esto ya me habían dado un mensaje un año antes y yo era un completo ignorante, un completo parvulitos, como dije anteriormente, son tan sumamente inteligentes que nos basamos en que todo es el mal. Para mí no es todo el mal, para mí hay bondad y hay mensajes muy claros y cuando lo necesitas pídelo, que posiblemente aparezca de un modo u otro o lo que le permitan. Pero yo creo, y sinceramente te lo digo, suene como suene, yo como digo en Relatos Paranormales, es que lo tengo todo porque soy yo y sé lo que he escrito porque no hay extras para que el seguidor se impacte. Es tal y como yo lo siento y lo vivo, es como lo dejo a papel y tinta. Yo tengo muy claro que tiene que haber existencia después de esta vida terrenal, porque si no, no le sacaría ningún sentido. Todo este aprendizaje, toda esta formación, todo este valle de lágrimas, todo este sufrimiento, todo esto, que al final acabemos simplemente en polvo, en cenizas, no tiene sentido. ¿Eres creyente, Dani? Yo. Nunca Sí. me lo han preguntado eso. Nunca me lo han preguntado. Creo que el significado es agnosta. O sea, yo no creo en la Iglesia, pero sí creo, como yo lo llamo, yo creo que sí existe el Creador. Yo lo titulo el Creador. Yo sí creo que todo tiene que tener un sentido, un significado, lo entendamos o no. Alguien ha hecho que esta materia, este plano, esta vida, por algo tenemos que estar aquí. Algún día lo entenderemos, por eso digo que no lo entendería si acabamos siendo polvo o ceniza. Algo tiene que haber, tenemos que avanzar. Lo mismo, esto es una clase de parvulitos, como dije, un aprendizaje, una formación. Eso es lo que quiero dejar en reclamación, es una formación. Pero a razón de tu pregunta, yo no creo en lo que nos presentan en la Iglesia. Yo creo que la Biblia está modificada a razón del interés de quienes están en esa época. Pero sí creo en un creador. ¿No crees en la institución? Totalmente. A interés de los que están en su época. Dani, ¿crees Yo jamás Perdón. permitiría que... No, simplemente que hay tantas incoherencias en la vida que es que no... Entiendo y creo que hay personas de bien, de ayudar a las personas, pero a mí que... Oye, me estás metiendo en un ajo dando mi opinión y más de la forma como yo hablo, que a veces puede sonar a borde, pero es mi forma de hablar y no la voy a cambiar jamás, ni quiero. Pero... Yo no comprendo, o sea, lo respeto 100%, pero yo jamás comprendería el que haya tanta pobreza y un mínimo de ricos sean los que dirigen el mundo, haya tanta pobreza y que luego las iglesias, que se supone que son las que van a ayudarnos, no entiendo que estén forradas de oro, que vayas a pedir casarte en una iglesia y te saque el BMW, las llaves del BMW y del último iPhone en la mesa, en el despacho. Son tantas cosas, tantas incoherencias que Entiendo. no creo en el hombre, no creo. Entiendo perfectamente lo que dices. Sí que es cierto que la institución tiene dos vertientes. No voy a entrar, no voy a meterme en detalle. Yo pensaba como tú. Ahora discrepo hasta cierto punto. Sé perfectamente el mensaje que quieres dar y es cierto que la institución como tal, de hecho, me voy a mojar personalmente. Creo que la Iglesia es consciente de que o cambia de rumbo o lógicamente va por un rumbo que está perdiendo, ¿no? Cada vez más personas que confíen, que sí que son creyentes, pero que confíen en la misma institución, ¿no? Porque al final es también hasta cierto punto, sobre todo de la institución alta, ¿no? La que refleja pues ese instinto de no voy a decir superioridad, pero sí de alguna forma todo comprimido en no en la propia Biblia, pero todo comprimido en lo que marcan las leyes, por decirlo de alguna forma. Y realmente, bajo mi punto de vista, la verdadera iglesia no es eso. Y hay personas de iglesia
que han tenido problemas incluso con la propia institución, no puedo dar nombres, precisamente por eso, por actuar en el nombre de Dios, es decir, del Creador, cada uno en lo que crea, pero en algo mucho más grande que una propia institución. Y creo que el problema está ahí. Creo que la Iglesia es consciente de que si no cambia de rumbo, las cosas no las está haciendo bien. Como la vida misma, yo diría, si me permitís introducirlo todo en un saco. Los mandatarios son los que dirigen, los que ordenan, los que dictan, pero eso no quita a que los seres inferiores hagan que te hagan creer que realmente existe la bondad, de que el ser humano, el hombre, es bueno. Bueno, el hombre, la mujer, amigas, amigos, amigues, creo que se está entendiendo. Ahora hay que tener mucho cuidado con todo Por eso, es que me estoy metiendo ya en un ajo de digo, me van a poner aquí para aburrir, pero creo que se está entendiendo. Los mandatarios que mandan, por desgracia, son inferiores, pero yo creo que el ser humano es bueno. En el fondo sí creo que es bueno. Crean en lo que crean, sean evangelistas, sean de Alá, de lo que fuere, cristianos, sea lo que sean, yo quiero creer en el hombre. Pero por desgracia está ganando más el mal que el bien, pero no quita que el bien siga existiendo y gane. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pensaba que, con perdón, el mundo se iba a la mierda, que la humanidad estaba perdida, y hoy por hoy, desde hace un tiempo, yo creo que la luz iluminará la oscuridad. Dani, te voy a hacer una pregunta que no sé si... Bueno, es una pregunta distinta, creo que es importante. Son dos preguntas realmente. La primera, ¿tú meditas? La segunda, ¿qué importancia le darías a utilizar la meditación de forma constante en tu día a día en cuanto a percepción, por ejemplo, de registros? Yo es que soy una persona que... Joder, es que nunca me han hecho preguntas tan personales. Estoy acostumbrado a hablar de parapsicobiofísica, que esto es personal y me siento extraño, pero yo gustosamente te respondo. Para nada me siento mal. Yo no hay ningún problema. Me equivoque o no, yo te digo cómo soy. A ver, yo no medito. Hay personas que a mí muchas veces me han dicho, y en los de tú a tú y en persona, cuando vayas a experimentar a sitios, lleva un colgante, lleva una protección, hace X cosas. Estaré equivocado posiblemente, no lo niego, pero yo es que soy una persona que me considero tan sencilla que no necesito. Esto no es hablar desde humildad ni nada, es simplemente que tengo mi trabajo, mis obligaciones, mi familia. Cuando voy a los sitios voy a disfrutar con todo el máximo respeto. Cuando salgo del sitio vengo pensando en detalles, en tal, analizaré en cuanto tenga hueco, pero cuando entro a la puerta de mi casa desconecto, sigo haciendo mi vida constante, normal y corriente, pero no me dedico ni a que seguramente sea aconsejable y totalmente respetable esa meditación, pero no lo necesito. No, pues, Dani, fíjate lo que te voy a decir, te voy a interrumpir hoy muchas veces. Dale, encantado. Eso que estamos metidos en... Porque sí que meditas, Dani. Meditas a tu manera. Tú estás meditando en ese trayecto de casa donde vas con tus cosas, vas pensando en lo que quieres hacer o en una próxima investigación. Me lo acabas de decir perfectamente. Esa es tu meditación. Estar en el momento presente y no olvidarte totalmente, pero sí olvidarte de todo el ruido externo. Eso es meditación, ¿eh? Se puede hacer caminando, escuchando música, haciendo deporte. Sí, seguramente, no te lo discuto, que me esté contradiciendo. Yo es que tengo un concepto ya de la sociedad que llámame egoísta, amigo José, llámame egoísta, pero es que, ¿cómo lo digo? Voy a lo mío. Es que respeto a quien me respeta. Cada uno hay que darle lo que se merece en esta vida, yo creo. No hay que prejuzgar a las personas. Yo he conocido personas, he visto cómo trabajan y luego he visto cómo en los programas, cuando se les invita, cómo actúan. Hay muchas personas que tienen doble vara, mucha falsedad, mucha hipocresía. Entonces, he llegado a un punto que yo abro el Facebook y solamente veo
emoticonos marrones, vamos a titular, es lo primero que me ha venido a la mente para que se entienda. Veo tanta hipocresía, tanta falsedad, tanto ego personal, tanto protagonismo, que he llegado a un punto que he dicho, mira, si yo antes quería llevar mi línea personal, ahora con la porquería que veo, porque no quiero hablar mal, y menos en tu programa, es que voy a lo mío, quedo con quien quiera quedar, me llevo con quien quiera llevarme y tú dirás, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, vale, pero mi forma de ser, mi sentido común hace de que todos deberíamos de ser compañeros, todos deberíamos de ser una piña, pero para mí es imposible. Es como una empresa que trabajas, que son 100 personas, por mucho que quieras, por mucho que contemos, uno está con otro y son súper happy, súper amigos, súper buenos compañeros. Me interesa mucho, Dani, lo que estás diciendo y yo no quiero que te mojes hasta donde no quieras llegar, porque fíjate lo que nos dice Burgalesa, bienvenido al laberinto de emociones. Estas son nos dice, te lo vuelvo a poner aquí, bienvenido al laberinto de emociones, te lo dice, lógicamente, por meterte en este ganado que te he metido, ¿no? Con estas preguntas. Es que no leo los comentarios, aquí con el StreamYard no leo nada, estoy contigo. Lo hago con todo el cariño del mundo y si en alguna pregunta tú no estás, bueno, pues no estás cómodo, me lo haces saber y no contestas y por supuesto no hay ningún problema. Pero me interesa lo que estás diciendo, es muy importante. Es lógico que todo el mundo digital está cambiándolo todo. Bueno, lo ha cambiado ya y lo que queda por llegar, que ni siquiera lo sabremos. Fachada. Y mi pregunta o mis preguntas son... ¿Te han hecho daño las redes sociales? La primera sería. La segunda, ¿cómo te sientes ahora que entiendo que, como he hecho yo también, sinceramente, yo si quieres te lo puedo comentar, aunque hoy no soy el más indicado para hablar, o realmente te sientes mucho mejor ahora que no estás tan activo en redes sociales? A ver, sí, son dos preguntas en una, en realidad, José. Yo lo que veo es que hemos llegado a un punto que, como des un like, la gente ve esa suma y es genial. Como des tu opinión personal, con respeto, con educación, con cordialidad, pero lo hagas públicamente y a esa persona le parezca que es negativo el comentario, en vez de rebatir, ya crea un concierto, que ese concierto, ¿sabes cuál es el siguiente? Voy a hacer un directo. Voy a hacer un directo hablando mal de Pepe y de Manoli. Si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Correcto. Pero es que estoy contigo, pero si no estoy de acuerdo, te doy mi opinión, porque no soy un pato que dice cuá, cuá. Si no estoy de acuerdo contigo, José, te voy a dar mi opinión personal. Si tú comentas algo públicamente, yo te respondo públicamente. Si tú me preguntas en privado, yo te respondo en privado. Ese es el fin. Ahora, con respeto y educación. Jamás voy a insultar públicamente, aunque lo piense, a nadie. Aunque lo piense, reitero. Pero lo que me he dado cuenta es de que esto, para mí, no puedo generalizar, pero hasta los más famosos longevos del mundo del misterio se están dedicando a los directos, al no te olvides de suscribirte, a darle al like, que no está mal, breve inciso, no está mal, pero no sé cómo explicarlo, me explico muy mal, lo siento, pero me va cambiando el pensamiento sobre X personas. Pero llego a un punto que ahora los desconocidos como un servidor van viendo amistades y lo primero es, hola, suscríbete. Eso es lo primero. Y si pudiesen me dan la sensación de suscríbete y hola si me acuerdo. Entonces, lo que yo aprecio es de que es un mundo de interés puro y duro. Y si yo acabo en tal programa saliendo, he triunfado y he hecho lo máximo. Y ya soy un grande. Entonces, mi meta no es esa, José. Mi meta es ser yo. Daniel Barrios tiene sus 2 libros en el mueble. El día que mis hijos se independicen, cada uno tendrá sus libros que le regalará a sus padres en el mueble de su casa y cuando quieran que le echen un vistazo. Ahí hay una parte de mi diario, de mi forma de ser, mi opinión personal, porque yo he abierto mi corazón, sobre todo en el segundo libro, en Relatos Paranormales. Cuando ya uno habla de su madre y de su padre, en paz descansen los dos, cuando ya han desencarnado,
cuando dan sus experiencias vividas en primera persona, después de todos los compañeros, unos han hablado de unas cosas, se han abierto más que otros, o cada uno se ha abierto de la forma que ha querido, que ha deseado y se ha expresado. Pero yo, mi finalidad, mi intención, la función de este libro está ahí y es el final. Mi forma de cómo creo que es el ser humano, tenemos sentimientos, tenemos corazón, no debería ganar el mal, no debería. Por eso el tema demonio, el tema tal, pero sí creo que en las redes sociales a mí no me han hecho daño, porque solamente hace daño quien puede, no quien quiere. Y mi vida no se basa en me meto en Facebook y me meto en esta nueva discusión que es un nuevo Sálvame de Luz. Es que lo están convirtiendo en Sálvame de Luz. Entonces, como eso para mí es putrefacto, no quiero aparecer. A mí me han invitado a sitios, a programas, a directos de estos, a conferencias en las cuales yo he visto la forma de trabajar de estas personas y son lo que yo critico, pero son críticas constructivas. Yo no considero que sean críticas para hacer daño, pero quien quiera escucharme, yo hablo con él gustosamente y hablo y cada uno tiene su forma de su opinión personal y debatimos y yo siempre les doy tú a tú, igual que hoy contigo, aprendo del compañero, del amigo. ¿Por qué? Porque hay que compartir, eso es una bonita piña. Pero luego sí me doy cuenta que la gente es falsa. Ya está, la gente es falsa. No puedo generalizar, pero para mí el mundo del misterio está podrido. Con lo cual voy a lo mío. Si a mí Antonio me enseñó, junto con el amigo Luis Merino, nos enseñó el reformatorio que está en la periferia madrileña, ni voy a decir en qué población está, por respeto a mi amigo Antonio, que no quiere que se diga dónde está, lo tengo aquí, ni voy a decir que yo conocí ese reformatorio y se lo enseñé a Pepito Flores, que fui después. No, quien me lo enseñó fue Antonio. Entonces, ¿por qué voy a esconder la verdad? Pero al final, Dani, yo te entiendo perfectamente lo que estás contando, pero creo que esto no va ni de misterio, ni incluso de mi profesión, ni de deporte, de cualquier entorno que toquemos. Yo creo que esto va de principios y valores, ¿no? Básicamente, es decir, lógicamente el que quiera intentar, y muchos llegan, aunque yo creo que el camino no es largo, ese camino al final tiene un precipicio, pero es cierto que muchos utilizan todos estos medios para tener su exposición y lógicamente pues intentar llegar a lo que ellos consideran llegar alto, ¿no? Fíjate, sí. Yo no tengo metas. Yo no tengo metas. Entiéndeme, perdóname, ahora te corto yo, perdóname, te corto yo ahora. Si a mí alguien me presenta como investigador, si a mí alguien cuando tenga 80 años me dice que soy investigador, yo eso lo valoro, es un orgullo personal. Pero mi meta es como JJ Benítez, por poner un ejemplo, un investigador de campo. Yo no quiero ser un investigador que estoy en un directo aquí, mañana en otro, pasado en otro y me voy a una conferencia y me pongo la corbata. No estoy metiendo a la gente en el globo, no se me entienda mal, por favor, pero mi mentalidad personal es que para mí eso no es investigar. Para mí un investigador de campo es que vaya a investigar al sitio, al enclave, donde se siente feliz, donde se siente y percibe lo que quiere, es estar allí, es lo que a mí me llena. Entonces, yo hago lo que deseo, que es eso, me tira más que las conferencias que me invitan. Pero en cómputo global, si nos ponemos a hablar de detalles, hay más caca que gente buena y seria. Y perdóname que te he cortado. Para nada en absoluto, Dani. Fíjate, iba a decirte que a colación de todo lo que estás contando, el otro día escuché una entrevista maravillosa que le realizó una periodista, no recuerdo del medio, a Amancio Ortega. Y me quedé, son estas frases como la que nos dijo nuestro amigo Antonio, Juan Antonio, y otras tantas que uno se queda impregnado dentro de él. Esta periodista le dijo a Amancio Ortega, empezó a halagarlo, ¿no? Le dijo que usted ha hecho tanto, lo que ha conseguido, y Amancio Ortega llega un momento de la conversación en el que le dice a esta chica, mire, perdone, si no le importa, no me diga lo que hago bien, porque eso ya lo sé, dígame lo que hago mal. Y eso tan sencillo y tan simple es
Tan complejo como decir, no es necesario que me laves los oídos, con toda la bondad del mundo, porque la chica lo que quería, es decir, se puede debatir, incluso a mí personalmente los pocos amigos de verdad son los que se atreven a decirme lo que no quiero escuchar, y esa es la verdadera ayuda, esa es la verdadera ayuda. El verdadero amigo no está para lavarte y versarte por detrás, está para decirte lo bueno y lo malo. Eso es. Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Dani, bueno, llevamos ya 2 horas 20. Yo tengo por aquí un montón de registros y la gente, yo creo que está tan entusiasmada como yo, escuchándote, más allá que los propios registros, que efectivamente, ¿ves? Esto es otra de las cosas, ¿no? Hablas con la persona. Muchas gracias. Para nada, gracias a ti. Fíjate, hablas con la persona y luego te das cuenta de que por muy detallado que sea cualquier respuesta paranormal o fenómeno extraño, inexplicable, es mucho más importante la propia persona y lo que tiene que exponer de su vida, de sus vivencias, de su trabajo, de lo que realiza, que el propio fenómeno. Por lo menos hablo por mí. Y eso es lo que me está ocurriendo hoy. Que esta segunda parte de esta charla, no lo voy a llamar ni siquiera entrevista, esta parte de esta charla me está causando mucho más impacto, me está de alguna forma, pues voy a decirlo, parece que suene raro, pero me está preñando de más conocimiento que incluso pues todos los registros parafónicos que tanto te han costado, que por supuesto no quiero quitarle ningún mérito, que tanto tiempo y tanto trabajo te han llevado durante tu, bueno, pues... Pero entiendo el trasfondo de lo que dices y me honra mucho tus palabras. Eso es lo más bonito para mí, es conocerse y ese es el trasfondo de lo que tiene que ser. Esa es la bonita comunión. No es simplemente aquí tiene usted mis 5 registros, son impactantes, dan miedo, dan terror, dan tal, dan cual, no te olvides de darle al like. No, es conocerse, es profundizar, estoy totalmente de acuerdo. No quiero incluir nada de lo que has dicho porque para mí es un orgullo lo que estás diciendo, me honra como persona. Muchas gracias. No, gracias a ti. Otra cosa, perdona. Lo de Amancio Ortega. Por desgracia estamos en una sociedad que sabes que en cuanto han mencionado a Amancio Ortega ya te pueden poner en un bando y eres de esta forma y eres de otra forma. Eso es lo malo que vivimos también en esta sociedad, que en cuanto has mencionado a Amancio Ortega se acabó. Ya te tachan, te juzgan y se acabó lo que opines. No, vamos a escuchar a la persona, vamos a intentar entender lo que está diciendo y después ya valoramos si nos parece locuaz, estamos de acuerdo con lo que dice esta persona o no. Pero por desgracia vivimos en ese mundo. Por ponerte un ejemplo, si tú en este mundillo del misterio, mal llamado misterio, tú te llevas bien, pues mira, hemos dicho Omega 4, pues venga, vamos a por ellos. Si yo he tenido una disputa con Juan Antonio y tú eres muy amigo de Juan Antonio, pues entonces tú y yo no podemos ser amigos. José, sálvame total. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, pero cada persona... Que me cuentan esas porquerías en privado y yo digo... Pero vamos a ver, chico, vete a lo tuyo, olvídate de lo que digan los demás y sigue tu línea y ya está. Y quien quiera llevarse contigo lo hará y si el destino quiere que os unifiquéis, os unificaréis. Y si Pepito se lleva mal con Manolito y Manolito se lleva mal con Pepito, que sigan llevándose mal. Pero lo malo es eso, es que Pepito diga, si tú te llevas con Manolito, conmigo no te llevas. Pues tú nunca ibas a ser un buen amigo. Así lo veo yo. Es lamentable, y esto ya te digo, ocurre en muchos gremios, y para concluir con lo que has dicho en 2 ocasiones, yo lo comenté hace creo que aproximadamente 2-3 directos, comenté el hecho de que nunca, jamás había pedido ni una suscripción, ni un comentario, ni un like, ni había pedido nada, porque en primer lugar no estoy en situación, me parece, hablo bajo mi punto de vista, me parece una falta totalmente de respeto. Respetable. Me parece una falta de respeto porque la persona te está cediendo lo más importante que tiene, que es su tiempo, y si no valoras eso, ya me está diciendo mucho como persona. Es decir, yo no puedo pedirle, no se me ocurriría decirle mi gremio a una persona que tenga que depositar su confianza y su salud
en mi profesión no le diría, ven, que yo te voy a arreglar. No, vamos a ver, es que no lo haría jamás, es que no funciona la vida así. O sea, tú puedes exponerle tu forma de trabajo, puedes exponerle lo que crees que puedes hacer con él, pero no estás en condición de pedir nada en absoluto. Entonces, para mí, pedir, insisto, y me da igual porque lo piden mucho, bueno, iba a decir grandes, lo piden mucha gente que tiene mucha visualización y mucha visión, y otros que no, ¿no? Creo que está fuera de lugar pedir esa serie de cosas, ¿no? Bajo mi punto de vista, yo lo respeto, pero no lo comparto. Ya está, es que yo me quedo con lo mismo. Y te quedas en un momento que dices, es que, ¿a qué estamos llegando? A que tú inviertes sin ánimo de lucro todo este tiempo, esta dedicación, pero yo hablo por mí, yo no lo estoy haciendo para que tenga 8.000 seguidores en mi canal. Yo tengo 3 canales. ¿Y por qué? Porque dije, uno para esto, otro para esto y otro para esto. Ya estoy organizado. Quien quiera que lo siga, lo publico en el Facebook, quien quiera que lo siga, pero el por favor, es que hasta por favor te lo piden, pero qué necesidad hay de por favor, si estás presentando tu material, tu tiempo, tu dedicación, tu trabajo, gustoso, sin ninguna intención de vivir de ello, ¿lo puedes presentar públicamente? Pues claro. ¿Puedes pedir que se suscriban? Pues claro, pero cada uno es de su padre y de su madre y yo no me siento a gusto pidiendo a nadie, por favor, suscríbete. Entonces, cuando yo llegue a un punto que es que ya uno ve barbaries, y te voy a decir un ápice nada más, y ahí nos quedamos, es que ya llegué a ver una publicación que es que decía, todo aquel que me empieza a seguir, que tal, que cual, además de que me diga que ya se ha suscrito, también tiene que pasarme una captura en privado. Y ahí yo dije, perdona, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo jamás pediría a nadie que me mande una captura. Y por eso, pues se armó la marimorena y ya llega un punto que dije, que yo no sé, jamás he bloqueado a nadie, pero mira, aquí, bloqueado. Luego, jamás lo he hecho, te lo juro, y no lo he vuelto a hacer. Pero ya llega un momento de sálvames, de historias, de batallas, que yo ya dije, tira, si tú con esto eres feliz, tira. Pero yo personalmente no voy a invertir mi tiempo en esto que estamos hablando ahora mismo, sinceramente. Esto ni es misterio ni es nada. Esto es simplemente hablar de personas que quien se quiera suscribir, que lo haga. Quien quiera pedir que se suscriban, totalmente respetable. Yo no lo haría así, no lo respeto, pero no lo comparto, como tú muy bien has dicho, José. Pero llegamos a unos puntos que si somos amigos y dices algo públicamente y preguntas cosas y te responden, y si no te doro la píldora, ya soy del equipo malo, pues prefiero quedarme en el equipo malo, como dije en su momento, digo, pues cojo la puerta y me voy gustosísimamente, porque no quiero esa lacra al lado mía. No quiero esa gente, porque lo único que me va a hacer es pegar esa malignidad, ese ego personal. Y yo he conocido personas tanto en persona, físicamente los enclaves, luego, eso sí, luego en los directos son lo más buenachón que hay, son los más profesionales, y si no le dicen profesional ya se ocupan ellos de decirlo, que lo son. Pero sí, son muy graciosos, muy simpáticos, muy agradables, pero dices, madre mía, de lo que yo conozco en persona a lo que veo ahí en las redes, se transforma la gente cuando hay una pantalla delante. Fíjate. Y llega un punto que, para terminar, perdóname, José, llega un punto que la única solución que he dado es la que quiero mantener, a lo mío. Fin. Respeto a todos, que me respeten todos, y a lo mío. No quiero saber más. Totalmente de acuerdo, Dani. Y te iba a decir, y no sin entrar en detalles, porque claro, lógicamente esto se va de todo el tema que estamos tocando. Debería saber mucha gente, pero no por nada, porque muchos no los abrirían porque no los quieren abrir, pero creo que muchas personas deberían saber la cantidad de gente que aparentemente es tan amable, que dicen que atienden a todo el mundo, y que luego tú pierdes un tiempo en escribir, no un simple mail, sino una carta escrita digitalmente, pero una carta de las antiguas, escrita con todo el cariño del mundo, y no se limita ni a contestar eso. Es decir, yo no lo voy a hacer porque no por nada, porque esto va a generar simple y llanamente
controversia, va a generar pues odio porque eres un despechado, pero hay mucha gente que va de buena y tiene no dos caras, tiene muchas caras. Pero bueno, creo que al final eso tiene su propio precipicio, como te he dicho, Dani. Mira, te voy a proponer una cosa, porque llevamos ya más de 2 horas y media. No quiero tampoco que se alarguen tanto los programas, no por nada, yo estaría encantado de estar aquí hablando contigo, pero quiero que la gente, pues el contenido, y no por el contenido por estar yo, lógicamente, sino porque estáis vosotros diciendo cosas tan interesantes, los que venís al Laberinto de Emociones, que si son programas excesivamente largos, la gente luego no tiene tiempo, de alguna forma corta esos programas y no tienen la posibilidad de verlos. Así que, si te parece bien, como ha quedado tanto registro por analizar, habrán quedado tantas cosas por hablar, yo pues te emplazo, me encantaría tenerte en esta 4ª temporada, más adelante tenerte para seguir con esos archivos y hablar de todo lo que tú quieras, no solo de psicofonías, referente al misterio. ¿Qué te parece, Dani? La vida. Me parece muy bien. Cada uno es como es. Mira, esto es lo mismo. Cada uno opina como quiere. Yo hago mis de tú a tú y me tiro 7 horas porque no miro el reloj, pero en parte también entiendo lo que tú dices porque también me lo han comentado más de una persona y tienes toda razón, no te lo discuto, de que se puede hacer más largo. Eso es a gusto del servidor y tú eres el que dirige aquí y lo respeto 1000 por 1000. Si te parece bien, porque la gente ahora mismo seguramente, como tú muy bien dices, ya posiblemente esté perdida, pero a mí no se me olvida que has presentado un registro. Le vamos a poner, si te parece buena idea, ese registro, el último que pusiste, porque le he cazado. Igual que he perdido 1 o 2 por ahí me ha tocado la espina, ese sí sé cuál es. Y como sé cuál es, te hago una mínima presentación y si tú te acuerdas de cuál era, la presentas. Por supuesto, Dani. Y ya despide cuando tú mandes. Por supuesto. ¿Ha sido el último, Dani? ¿El último registro que he puesto? Sí, porque lo he escuchado claramente y habla la... ¡Ay, qué rabia me da, macho! Es la mujer de Luis Merino, ¿vale? Del amigo Luis Merino. Es su esposa. Y la tengo de amiga, pero no me acuerdo de su nombre. ¡Qué rabia me da, de verdad! Ha sido... Ainara, te lo iba a decir yo. ¿Ha sido la larga de 19 segundos, Dani? Posiblemente. Ella pregunta, ¿hubo alguna persona que hiciera daño a los niños, etc.? Y entra un registro y dice nombre y apellido, pero es que para mí entran 2 voces. Si te parece bien la pones, porque esa sí se me va a quedar la espina de que la has puesto y luego ya nos hemos dedicado a hablar de la vida, del misterio, del demonio, de la iglesia, de todo, que es lo bonito, no tener un guión. A mí me encanta esto, me lo estoy pasando muy bien porque es natural, que eso es lo que me gusta a mí, no tener un guión. Me gusta. Pues ahí me encanta saberlo, Dani. Vamos a por ello y vamos a ver si es esta, que yo creo que sí. ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Pues Dani, yo lo primero que escucho es claro, que seguro que igual no es, pero lo primero que escucho es claro. Luego no puedo interpretarla, ¿eh? Vale. Y puede ser como casi todas interpretativas, sí. A ver, yo te digo lo que interpretamos en su momento y lo que yo me mantengo, por eso lo presento. Si no creyese en lo mío, no lo presentaría. Y en esta ocasión estábamos en el mismo reformatorio, la periferia madrileña,
Ainara y yo vimos, sobre todo lo vio ella, no la verdad, porque yo estaba cambiando la batería a una videocámara con Nightshoot y ella me acompañó y a la que estábamos preparándola me dice, Dani, ¿estás viendo lo que hay ahí? Y ella vio como una bolita lumínica minúscula y yo la aprecié lo que es en videocámara, pero no la vi luego físicamente y ella me lo dijo viéndolo físicamente, en directo. Y bueno, preparamos lo que es un campo base nuevo en un sitio más cerrado. Ya éramos menos personas, ya éramos allí 4 personas, nos encontrábamos. Estábamos Luis Merino, un abrazo desde aquí si no lo he dicho, Ainara su mujer, David mi compañero y un servidor. Y ahí, a razón de la pregunta que está haciendo la compañera, Ainara, yo lo que aprecio, voy a mojarme por mí mismo, es 2 voces. Javier, como que absorbe energía y la suelta. Javier, Linares, y luego entra otra voz masculina también que dice, consciente. La repito 2 veces. Javier, Linares, consciente. Javier, Linares, y la otra voz, consciente. Si te parece bien, lo malo es que ya lo he dicho, pero... Voy a ponerla otra vez, Dani. ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? ¿Habría alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Yo, sin embargo, escucho claro una mente presente. Presente. El consciente para mí es muy claro y tú lo entiendes como presente. Presente o consciente, pero oigo claro. Una mente consciente o una mente presente. Claro, pero entra como un claro. Yo lo oigo así, por lo menos, ¿eh? Ya te digo que desde aquí la sensación auditiva no es ni mucho menos la que uno escucha fuera de la plataforma y es difícil. Nada que ver. Pero la voz, al menos, nos quedamos en que es una voz masculina, sea una voz o 2, como yo he comentado, porque para mí el consciente es clarísimo el último, pero apreciamos una voz, al menos, José, diga lo que fuere, pero ha entrado un registro y ahí éramos 4 testigos que tenemos constancia 100% de que estábamos solos. Eso es lo bonito. Es lo bonito. Permíteme decirte una cosa última. Me gustaría en comentarios, si algún día lo escucha, si alguien lo escucha en diferido algún día, me haría ilusión que comenten lo que entienden, porque es una forma de jugar, de interactuar entre todos y formarnos poquito a poco cada uno. Yo nunca me había planteado esto que acabas de decir y créeme que lo volveré a repetir y repetir, aunque yo al menos voy a lo seguro de que esto está trabajado, eso mínimo te lo garantizo, José. Hay un registro que no lo vamos a poner porque no sabemos exactamente dónde está, no lo digo sin ninguna malicia, José, por favor, pero hay un registro que es en el Canto del Pico, Madrid, y joder, esa es muy buena. La pena es que no la vamos a presentar hoy, pero otro día me gustaría empezar con ella si quieres. Estuve hace poco en una entrevista en Onda Madrid con Álvaro Martín, un abrazo desde aquí, y allí la presenté, el Canto del Pico, y allí esa residencia se ocupó se la benefició Francisco Franco, y resulta que en esta vivienda, en una de las visitas, resulta que una persona que estaba allí, a ver, es que no me quiero equivocar, quiero confirmar el nombre 100%, si lo tengo. Resulta que esta persona falleció porque le dio un infarto en el rellano de las escaleras. Ya contaré detalles en su momento cuando nos veamos otra vez, José, pero entraba un Mercedes, que era el de Franco, lo metían en el garaje, tenía un giratorio y lo ponían de frente otra vez para salir directamente. Pues en esas escaleras, subiendo, en el rellano cayó una persona, falleció, ya me he acordado el nombre. Falleció, estoy mirando para acá, pero no lo he visto, sino que ya me he acordado. Resulta que esa persona, José, le pegó el infarto en el rellano, cayó y se quedó su cuerpo, su resto mortal, en el último escalón. Ahí nosotros, después de hacer toda la exploración, de día y de noche,
realizamos el campo base, lo pusimos en esta, decidimos ponerlo en el último escalón justamente. Preguntó un compañero quién falleció en este lugar, en estas escaleras aquí donde nos encontramos ahora mismo, y es que la presenté en Onda Madrid y te la presentaré a ti, bueno, la tienes, pero ya la presentaremos, y es que para mí es muy clara y para todos los testigos que estábamos allí. Hay una voz masculina que dice Antonio Maura, y es que allí justamente quien falleció fue el señor Antonio Maura. Hay una piedra en el rellano en dedicatoria a esta persona, dice algo así, vamos, en respuesta al más allá lo tengo en el libro, dice algo así como que descendiste por estas escaleras para subir hacia el cielo, ascender hacia el cielo, y se llamaba Antonio Maura, y este registro, de una forma inteligente, dijo Antonio Maura. Esos son los registros que me gustan a mí, esas respuestas inteligentes. Hay otras, como la que has empezado el programa, que es la de Santo Francisco, no ha dado tiempo ni se va a decir nada, pero que sepas, José, que ese Santo Francisco tiene un significado que para mí, haciendo el primer libro, me emocionó y me sigue emocionando y me emocionará todas las veces que vaya a ese sitio. Hay veces, como dije anteriormente, no hablo por hablar, hay veces que obtenemos registros que no les sacamos ninguna posible explicación lógica, estando en el momento, o incluso intentando investigar, coger artículos de ayuntamientos, leyendo libros sobre el lugar, etc., etc. Pero lo mismo, llámalo casualidad o causalidad. Al final, con el tiempo, das con la tecla, o la tecla te busca a ti, y al final ya no es interpretativa, ya entiendes el porqué de ese Santo Francisco. Y eso es lo que me emociona, que somos simples ignorantes de parbolitos, pero en más de una ocasión damos con esa tecla tan bonita que es el mensaje que nos han regalado desde la otra dimensión, y antes de ir para allá, hay veces que hasta lo entendemos los mensajes. Muchas gracias. Todo tiene un significado, Dani. Yo estoy de acuerdo que las cosas ocurren por algo. Todo ocurre por algo. Dani, te voy a dejar a solas para que, lógicamente, redirijas a todo el mundo que te quiera conocer tu trabajo, el que no te conozca, que no creo que sea el caso, pero hay gente ahí, la verdad que hay compañeros de fuera de España que seguro que te buscarán, te encontrarán y les encantará todo lo que haces. Ya no solo el programa de tú a tú, sino todo lo que aportas, ¿no? Con tus investigaciones. Así que el tiempo que necesites para que tengo que decir que dejaré todos tus datos del programa en la descripción para que puedan localizarte desde ahí, pero que lo hagas desde aquí para que conozcan dónde pueden encontrarte para escuchar cosas tan interesantes como las que nos has contado esta noche. Bueno, me siento extraño porque yo estoy acostumbrado a que lo diga el invitado y ahora ser yo, pues en este caso pues me da cosilla. Pero bueno, quien quiera ver las cosas que realizo las presento mediante YouTube. Es un constante de sitios que voy a los enclaves. Me encanta, me apasiona la historia de los lugares. Trato de respetar al máximo los sitios y me gusta exponerlo tal y como yo lo vivo y lo siento, y así son las cosas. El primer canal de YouTube que os presento se llama Enclaves con Historia. Ahí presento todo tipo de lugares a los que he podido conocer por parte de la geografía española. Podemos hablar de cualquiera, no hace falta ninguno más importante que el otro, todos son importantes. Enclaves con Historia. El otro que hice es De tú a tú con Daniel Barrios. Ahí pues me dedico a invitar a compañeros del mundillo del misterio o... Bueno, se nos acaba de ir Dani, imagino que entrará ahora, no sé qué ha ocurrido. Bueno, este es otro supuesto fenómeno más de esta noche. Estaba comentando Dani dónde podéis encontrarle. Así que ya tengo cámara con él aquí. Me he quedado hablando solo. Tranquilo, Dani, que es un fenómeno de tantos, así que te sigo dejando para que acabes. Digo, se ha ido antes de tiempo. Terminamos como empezamos. Bueno, Enclaves con Historia el primero,
no me dedico a eso, el mismo título lo dice, Enclaves con Historia. De tú a tú con Daniel Barrios, invito a todo tipo de experimentadores de España o fuera de España, que yo considere que me dan un punto de... Pues no, amigos, por alguna razón el fenómeno o el supuesto fenómeno no quiere dejar a Dani que se despida. Esto parece una broma, ¿no? Pero así iniciábamos el programa de hoy. Tengo que tomármelo con humor porque es importante, ¿no? Que reírnos con el máximo respeto, pero actuar siempre con ese punto de humor. Y así estamos terminando el programa. Espero ver la pantalla por aquí de Dani para poder darle paso y que termine por fin de enviaros, ¿no? A los que queráis conocer su trabajo y podáis ver sus programas, que tiene programas muy, muy, muy buenos, con grandes invitados. Y además os contará también dónde tiene pues la otra dirección, que aquí lo veo. Aquí lo tengo ya, Dani. Vamos a ver si esta vez lo dejan que termine su exposición. Dani, yo creo que a la tercera va la vencida. El que la sigue la consigue. Termino. Enclaves con Historia, el primer canal. De tú a tú con Daniel Barrios, ahí hay todo tipo de fenomenología paranormal, parapsicobiofísica, ufología, criminología, Juan Rada, me acuerdo ahora mismo, el señor Juan Rada, etc, etc. Hay todo tipo de lo que podemos meter en el... Bueno, no me lo puedo creer. Pues a la tercera no va la vencida, así que cuando vuelva a entrar me voy a quedar con él. Igual ha sido la música esta algo profunda, ¿no? La que no ha dejado a Dani que termine su exposición. Aquí lo tengo otra vez. De aquí no me muevo. En mi vida, macho, me ha pasado Dani, esto. no me muevo de vida. aquí. Termino contigo el programa. Me quedo aquí contigo. En mi vida, macho, me ha pasado esto. Te doy mi palabra, ¿eh? Puede uno tener problema de conexión, pero esto ya es que siempre que llego al mismo punto me corta. A ver. No quiere que termine. Enclaves con Historia, de tú a tú con Daniel Barrios, y el último canal que he presentado es porque a la hora de la organización deseé hacer el canal de Respuestas del Más Allá como mi primer libro, mi primer ejemplar, Respuestas del Más Allá con Daniel Barrios, se titula. Ahí es donde voy a incluir única y exclusivamente todas mis experimentaciones en todos los enclaves que he ido, que voy y que iré a realizar a estos lugares, y presento parte de la historia del enclave y presento todo tipo de registros, como hemos presentado esta noche en el programa de José, todo lo que se ha analizado durante y a posteriori en cada enclave, pues entonces ahí se presenta en este programa que se llama Respuestas del Más Allá con Daniel Barrios. Y para finalizar, por lo que os pongo delante en cámara, no es por publicidad, es porque son mis otros hijos, que me siento orgulloso, y aunque parezca una surdez, cada vez que los veo me recuerda sucesos que me ayudan mucho a la hora de intentar expresarme en las entrevistas, que son mis dos ejemplares, Respuestas del Más Allá y Relatos Paranormales, Cuál es el fin de la existencia, y ambos se pueden recoger en Amazon. Y ya está, que no me gusta la publicidad. Para que largo lo he hecho. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Dani. Quiero repetir porque te estás congelando, sea lo que sea. No quiere dejar que expongas, mejor dicho, tus hijos. Respuestas del Más Allá, Relatos Paranormales, son los dos libros de Daniel Barrios que podéis encontrarlos en Amazon y que yo los voy a leer, Dani, porque fíjate que no los tengo en mi posesión. Soy un, bueno, no voy a decir un buen lector, pero leo todos los días. He leído muchísimos libros en estos últimos 2 años. Nunca he dejado de leer, pero sí que es cierto que estos 2 años, bastante apartado y no es una crítica, es algo personal, bastante apartado de los medios de comunicación, en este caso las redes sociales sobre todo. Me centro en mi canal, bueno, en mi canal no, en el canal de todos los amigos que nos acompañan, porque es más de ellos que mío, que se llama Laberinto de Emociones y que lo considero también, te entiendo perfectamente,
como un hijo para mí porque significa muchísimo. Son muchas cosas las que han ocurrido, las que han dado significado a ciertas vivencias personales, el conocer a gente maravillosa, a los que realmente componen Laberinto de Emociones. Te entiendo perfectamente lo que estás diciendo y por supuesto que me haré con tus 2 libros, los leeré y hablaremos de ello. Si tienen que ser 2, 3, las veces que tú quieras estar aquí, estás en tu casa. Dani, ha sido un placer Muy agradecido. tenerte aquí. Agradecido yo por tu confianza, por tu amabilidad, por tu profesionalidad y bueno, por ofrecernos, ¿no?, un programa tan sincero en los que, insisto, vuelvo a repetir una vez más que más allá de todo lo anómalo, fíjate, lo más significativo para mí ha sido esa apertura de campo, nunca mejor dicho, de tu persona, que al final es realmente lo que importa, ¿no? Tu ser, quién eres realmente, que quizá no lo podamos ver, pero que sí se expresa con, como tú dices, con la mirada, con la persona, con los principios, con los valores, con muchas cosas imprescindibles para que podamos ver realmente quién merece la pena, sinceramente. Y así creo que funciona la vida. He empezado emocionado porque has puesto lo que has puesto, el Santo Francisco, en la leprosería, el registro que más me apasiona hasta el día de hoy. Has mencionado a Juan Antonio, te has mencionado a ti mismo, las palabras hacia mi persona, finalizamos como finalizamos. He estado estresado por la dichosa cobertura, no sé qué es lo que ha podido pasar, pero yo sé el tiempo y la dedicación que tiene estar ahí y dirigir esto, y me ha sabido peor por ti que por mí, sinceramente, porque a mí decir los canales o los libros es secundario. Quien quiera que ponga Dani Barrios y que lo busque, pero tú llevas y diriges muy bien este programa, y que pasen estas cosas me joroba personalmente, pero ha terminado el programa y me he sentido orgulloso también con tus últimas palabras, y yo me siento muy agradecido, sinceramente. Yo creo que sobra ya todo lo que diga después de lo que tú has dicho, pero mínimo quería decir que gracias con mayúsculas, que me he sentido muy arropado, me has hecho que me sienta yo a mí mismo, a hablar con total libertad. No ha habido ningún detalle feo, ninguna cosa que no me guste, con lo cual he podido ser yo mismo, y cuando puedo ser yo mismo, sin ningún problema se puede repetir, cuando tú quieras. Mi casa es tu casa. Muchas gracias, José. Y un fuerte gracias abrazo. a ti. Fuerte abrazo, Dani. Para ti y para todos. Saludos. Bueno, amigos, pues hasta aquí el directo de hoy con Daniel Barrios. Qué maravilla yo hablar con gente así, tan cercana, gente con la que es tan fácil dialogar, no solo de misterio, sino de la propia vida. Nos pasó también con Jesús Callejo, nos ha pasado con gente que la tenemos incluso encasillada en un formato, ¿no?, por su trayectoria, por lo que expresa a la hora de hablar, y sin embargo al final nos damos cuenta, a lo que yo siempre me reitero, que lo más importante es la persona, porque tiene que estar por encima de todo. Uno puede ser profesional, pero si no es persona, amigos, si no tiene unos valores, si no, insisto en ello, si no tiene unos principios, está vacío, no está lleno. Es como un vaso que quiere llenarte para hidratarte y no lo puede hacer porque te falta sustancia. Es que literalmente lo pienso así, y eso es lo que ¿cómo lo diría yo? Ninguna profesión, ni el entender, como muchas personas, muchos profesionales que han tenido y tienen una trayectoria tan larga y tan exitosa, si no hay unas bases profundas, creo que el trabajo está a medio hacer. Y eso solo lo puede hacer la persona que entiende de qué va la vida, o así lo entiendo yo. Ha sido un placer tenerles una vez más aquí en Laberinto de Emociones, una noche más emocionante, una noche en la que han ocurrido muchas cosas, pero ¿qué es lo que le comentaba hace poco a Dani? Sí, han ocurrido cosas, pero el programa ha salido adelante. Es que lo perfecto realmente es imperfecto, básicamente porque la perfección
es que creo que no existe. Siempre se puede mejorar todo. ¿Hasta qué punto tiene que ser todo perfecto para que se vea la verdadera belleza? Hemos hablado de las sombras y de las luces. Me dijo una persona muy sabia que hasta cierto punto no hay que tenerle miedo a la oscuridad, porque realmente la oscuridad no es más que ausencia de luz. Es decir, la sombra, la oscuridad, asusta hasta que la propia sombra se da cuenta de que hay luz y puede ser iluminada. Buenas noches, me voy de vacaciones, nos vemos, si no ocurre nada, dentro de 3 semanas. Ahora viene Semana Santa, yo tengo un viaje programado, espero que en la medida de lo posible que salga no todo bien, sino que se pueda llevar a cabo. Necesito parar el carro, como dicen aquí en España, no solo en el trabajo, sino lo que es el programa y todo lo que intento hacer, y está más cerca que nunca. Así que les veo dentro de 3 semanas con una entrevista en la que hablaremos del mal, una entrevista en la que yo no lo voy a pasar excesivamente bien, pero sí que es cierto que el tema de las posesiones es un tema que siempre, con el máximo respeto, me ha llamado muchísimo la atención. Y tendremos a un, no voy a decir experto, porque no creo en los expertos, sino creo en los profesionales, y la persona que vamos a tener hoy es una persona que ha intentado entender el mal desde una base muy profunda. Les veo muy pronto, amigos. Grabando ya estamos el primer episodio de Cuerpo y Alma, un proyecto que ya es una realidad y que lo estrenaremos a la vuelta de vacaciones. Así que con ello me despido, con esta pequeña intro que tanto entusiasmo y tanta ilusión está provocando en mí. Es algo distinto, pero forma parte de mí. Y el nombre ya lo dice, es Cuerpo y Alma. Fuerte abrazo, cuídense, gracias a todos por estar aquí esta noche. Nos vemos muy pronto, amigos, 3 semanas. Fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidas a Cuerpo y Alma. Mi nombre es José Vicente Iborra y os doy la bienvenida a este nuevo espacio donde hablaremos y escucharemos a gente inspiradora. Personas con historias de superación que pueden servirte de gran ayuda. Y con un guionista, el que os habla, que después de ejercer durante mucho tiempo en el campo del entrenamiento personal, quiere contaros sus propias experiencias y pensamientos. Como siempre digo, el mayor de los misterios es la propia vida. Y por una vida que sea digna de ser vivida, es decir, por una vida que merezca la pena ser vivida, necesitamos encontrar el camino, nuestro camino. Porque como dijo un grande, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo quiero andar contigo. Un abrazo, feliz día. Nos vemos muy pronto. Chao.